Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y la red La Tecnología, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y al otro lado de la línea de fibra óptica tenemos a David. ¿Qué tal, David Muñoz? Hola, ¿qué tal? Buenas A tardes. Pablo Trinidad también, lo tenemos por ahí como siempre. Hola, muy buenas. Y al señor Joaquín González, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor? Bueno, pues nada, hoy volvemos otra vez a la carga, en este que es casi ya terminando temporada, ¿no? Ya nos estamos acercando al verano y vamos a meternos en harina en un tema interesante. Pero antes de eso, bueno, pues vamos a también a hacer un poco el acknowledge, ¿no? Vamos a comentar un poco los comentarios que recibimos del episodio anterior, ¿vale? De hecho, comentar los comentarios, esto más que un comentario es una disertación filosófica ya, ¿eh? Bueno, simplemente es que dio la casualidad que efectivamente nuestro amigo Anbaranaut, ¿no? CP, nos puso por Twitter que justo después de escuchar el episodio, pues se dio cuenta que efectivamente no estábamos tan desencaminados con la temática del episodio de hablar del pandemic, porque había salido la expansión COVID, ¿no? Del Clinic, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Cierto, expansión además en la que Joaquín y yo vamos en parejita. Sí, porque además te convierte el Clinic, en cooperativo, con lo cual hubiera sido perfecto para el episodio. Luego también nos tiró un poco de los pelos porque no habíamos hablado de Escape the Curse of the Temple en el tema de los juegos cooperativos. Porque lo reservamos para los juegos que podían haber estado en este episodio, pero no van a estar. Y ahora entenderéis por qué. Cuando nuestro anfitrión nos diga el tema, entenderéis por qué. Muy bien, bueno, sí, pero justo antes de deciros el tema, también tenemos que decir que hemos tenido una reacción importante al episodio anterior por parte de nuestro troll residente. No, ¿sí? ¿Tenemos nuevo audio? Tenemos nuevo audio. Tenemos nuevo audio y no nos podemos resistir a ponerlo, aunque yo creo que claro. Bueno, vamos a escucharlo, venga, vamos a ponerlo. Venga. Vergüenza. Eso es lo que he sentido al escuchar el último podcast de 3 al Cubo dedicado a juegos cooperativos. Vergüenza. No entiendo cómo han podido olvidar el juego cooperativo por excelencia, cómo lo han obviado de esta manera tan fulminante. Son los 18XX. Efectivamente, los 18XX son los juegos cooperativos por excelencia. ¿Por qué? Porque hay un objetivo común: aburrirse. Todo el mundo que juega un 18XX sabe que va a ir a aburrirse. Y está bien, ellos lo deciden. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir su rol de persona seria, y como persona seria e inteligente, pues hay momentos en la vida en que saben que tienen que ir a aburrirse, entonces se queda en grupo, en equipo para aburrirse, vamos a aburrirnos bien. Y eso pues está estructurado, ese aburrimiento está estructurado una serie de mecánicas que llevan el aburrimiento cada vez más profundo, a un nivel cada vez más profundo. Yo compro acciones de una compañía para que después tú me las robes y me las vendas, pero te llevas un tren que se queda obsoleto, porque todo esto aderezado con una bonita página Excel. Nadie sabe Excel, o sea, no nos engañemos, nadie sabe manejar páginas Excel, es un invento de Hollywood, ¿vale? Yo he visto que hay gente que incluso fotocopia una página Excel y la pone pegada a la pantalla y con boli van poniendo ahí por numeritos, sumas simples, no he podido, tengo, ay, el tren pasa por Valladolid y coge 2 cubitos, bueno, no me acuerdo si tiene cubito, no tiene cubito, y viene, pasa por aquí, pues me suma 2 pesetas. 2 pesetas más 2 pesetas de Cuenca, pues son 4 pesetas. Y después, que tenemos una página Excel. Bueno, el aburrimiento. Encarnando ahí grandes empresarios, o sea, comprarían un juego desde maquinistas de tren. ¡Ah, qué guay! Maquinistas de tren, no te haces de, yo qué sé, cosas realmente interesantes. No, son accionistas. No ven un tren en su vida, no importa, pero ellos desde su despacho van a comprar acciones. ¡Compro, vendo, ve! El aburrimiento en Estados Unidos, ¿no? Es como estar en una clase de matemáticas intensiva durante 10 horas, de 12 de la noche a 10 de la mañana, ¿vale? De insomnio y noche, matemáticas
Bueno, el juego cooperativo por excelencia, ¿no? Entonces la gente, pues bueno, gana teóricamente alguien, pero esa es la superficie de todas las cosas. En realidad todos ganan porque es imposible perder a ese juego. Es otra de las dinámicas esenciales de ese tipo de juego. Es imposible. Todo el mundo gana porque todo el mundo se aburre. Que es lo principal. ¿Vale? Y por último, no me quiero extender mucho, pero sí que habéis metido la pata con el juego del demonio, que es el Hanabi. Bueno, los que habéis estado un fin de semana en Japón creo que lo llamáis Hanabi, ¿no? Vale. No es un juego cooperativo, no os dejéis engañar. No es un juego cooperativo. Superficialmente lo es, pero no. ¿De qué se trata? Individualmente cada uno tiene un objetivo en común, propio. ¿Cuál? Hacerle creer a los demás que eres más inteligente que el resto. Pero ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta de que tú tenías el 3 azul cuando le he dicho a Mari Pepi que tenía azul, rojo en el turno 3 y en el turno 7 le dije a Obama el vecino que no está jugando en esta mesa que tenía el 7 amarillo. Bueno, el 7 no, por eso el 5 amarillo. ¿Cómo es posible que tú no te hayas dado cuenta de que tenías esta carta? Pero ¿cómo me había dado cuenta? Hombre, claro. Y tu tía Pepa tiene, evidentemente, deduces todo, el 2 rojo. Pero ¿cómo va a tener mi tía Pepa el 2 rojo si no está jugando? Tú llámala por teléfono. Llama a la tía Pepi por teléfono, efectivamente. El 2 rojo está ahí en la olla de garbanzo que estaba haciendo la tía Pepi en ese momento. De eso trata la Navi. De hacer creer a los demás. Vamos, de hacerles entender que tú eres más inteligente que ellos. O sea, el juego más competitivo que existe sobre la faz de la Tierra, en la nave. Bueno, ahí lo dejo. ¿Habéis mejorado algo? También tengo que reconocerlo, habéis mejorado algo con esa escena post-crédito de la versión YouTube. Es una pena que le hayáis puesto eso, en la escena post-crédito, ¿no? Que cuando ya todo el mundo se ha levantado y se ha ido, se ha perdido, mucha gente seguro que se ha perdido lo mejor del programa, pero bueno, así son las cosas. En fin. Algún día lo haréis bien, ¿eh? No os preocupéis. Esto es todo cuestión de práctica. ¿Eh? ¿Sigue o ya se ha acabado? Porque... Dios santo, este hombre está pidiéndonos una sección propia, ¿eh? No sé qué me ha dolido más, si lo de aburrirnos todos o lo de jugar 10 horas en una clase, pero de 12 de la noche a 10 de la mañana, vamos, ni siquiera en el horario cómodo. Como Will Smith, por la noche nos sacábamos el graduado. Dios mío de mi vida. Bueno, pues nada, pues hasta aquí nuestro troll residente. Nuestro señor del batín. Nuestro señor del batín, que el que no haya visto el final de YouTube del anterior episodio, bueno, pues aquí tiene Eso hay que verlo, eso hay que la verlo. caña tirada, ¿no? Para que el bite. Bueno, es momento de... Es momento de pasar de ronda y meternos ya en harina con el tema del programa. Eso te iba a decir, si no hemos dicho todavía de qué vamos a hablar. Menos mal que los oyentes son inteligentes y saben leer el título al descargarse el podcast. Venga, hoy vamos a hablar de selección simultánea de acciones. Así que vamos... Pero antes de eso, una cortinilla. Antes de eso, la cortinilla. Ahí va. Selección simultánea de acciones. Bueno, a ver, esto como siempre, ¿no? Siempre estamos aquí discutiendo a ver de qué hablamos, de qué hablamos, y al final pues ha salido esto. Pero, ¿a qué se refiere exactamente esta mecánica? ¿No? Es una mecánica que se usa mucho realmente. Y bueno, no sé, como siempre. La definición de BGG, ¿no? Venga, la definición. Porque aquí ha habido mucha discusión sobre lo que es, lo que no es. Eso es. Lo de BGG no tengo ni idea. Que no existía la categoría, y es que no tenéis ni idea de buscar, ¿vale? Venga, en BGG dice que esta mecánica consiste en que los jugadores planifican su turno simultáneamente y de manera secreta, ¿vale? En privado, cada uno elige lo que va a hacer en el resto de turno y entonces pues muestra su plan malévolo a la vez. Y yo ya aquí empiezo a discrepar. Sí, porque no es necesariamente a la vez. Efectivamente. Es más, el juego que yo traigo, creo que el de José Mari también, elegimos al mismo tiempo, pero luego vamos mostrando en orden. Exacto. Incluso hay una decisión parcial que afecta. Es decir, tú dentro de haces una primera toma de decisiones, eliges tus acciones y
y se van, y tienes un pequeño margen luego con cada una de esas acciones, ¿no? Es decir, si tenemos elegimos movernos, no decimos dónde nos vamos a mover y qué vamos a mover, decimos movernos, luego tenemos ese margen de libertad. Entonces, si en mitad del turno hemos elegido movernos, en función de lo que hagan los demás, hemos podido cambiar nuestra estrategia ligeramente. Es decir, ahí no es simplemente elegimos y ahora vamos a ver cuál es el resultado de esas elecciones. Bueno, cuidado, que yo creo que es verdad que hay juegos que, como tú dices, te dan esa opción de modificar después o dejar muchas decisiones después de esa primera toma o de esa etapa de planificación, pero si me hubierais preguntado cómo se llamaba el podcast, hubiera dicho que son juegos que se parecen al piedra, papel o tijera. O sea, esa es el núcleo de este tipo de juegos. Piedra, papel o tijera. ¿Sabes lo que pueden escoger tus compañeros? Tú tienes que escoger uno y se selecciona, escoge y lo sacas y se resuelve. Simónides, sale de su cuerpo. Ese es el extremo. ¿Y ese juego está en la BGG? ¿Y la versión Diamante Spock dónde queda en todo esto? No, pero yo lo digo en serio. Eso es lo que está detrás de esa selección oculta, ¿no? Que está escogiendo tú e intentando anticiparte lo que hacen tus amigos, como en el piedra, papel o tijera llevado a la suya. Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? La clave es que aquí no es como a lo mejor en un juego de colocación de trabajadores que vas viendo lo que van haciendo los demás y te vas adaptando a lo que va quedando, ¿no? En este caso tienes que mirar un poco el futuro y pensar qué van a escoger los demás y qué me merece a mí la pena escoger, pues para pisarles la acción, dependiendo del juego, te permiten pisarles la acción o tomar ventaja de la acción que vaya a elegir el otro o simplemente coger una acción que sepas que nadie vaya a coger porque va a tener alguna bonificación extra por hacerlo, ¿no? Yo creo que en cierta forma complementa a la colocación de trabajadores y le añade un punto muy importante de interacción. Pero interacción en el género de lo que es la teoría de juegos, ¿no? En el que, resumiendo mucho, no tomamos decisiones solos, sino en función de lo que los demás jugadores van a hacer, ¿no? Entonces nos intentamos poner en, oye, ¿qué es lo que haría la otra persona para putearme o, digamos, para ganar más? Y nos obliga a empatizar en cada uno de los movimientos y anticiparnos en algunas ocasiones demasiado. Con lo cual, el control que podemos tener no es del 100% nunca en este tipo de juegos. Siempre nos la tenemos que jugar un poco. Y también tiene ese efecto de conocer el grupo de juego, ¿no? Como el Dixit y estos juegos en los que cuando ya has jugado mucho con la gente sabe de qué coge a cada uno, ¿no? Y cuáles son las formas de jugar. Pero yo creo que eso lo que hace es que los juegos sean más ágiles. Es decir, que se jueguen un poco con más alegría, más de estómago, ¿no? Igual que decimos con los 18XX de no jugamos igual cuando nos vemos que cuando estamos asíncronos y echamos una semana entera, ¿no? Que nos echamos nuestros pedazos de partidas bien largas y hasta nos hacemos Excel para calcular. Aquí al final hasta nos hacemos podcast paralelos también para que escuchéis nuestros desvaríos. Supuestamente no estáis oyendo nada, lectores del grupo de Telegram a los que os prometimos que no íbamos a mencionar los 18XX en este episodio. No habéis oído nada. Todavía nos queda Catán y Gloomhaven, ¿vale? Se hará lo que se pueda, sí. Lo que esté en nuestra mano. Pero eso, que al final son juegos que, bueno, pueden llegar a ser hasta caóticos en cierta forma en función de cuánto te obliga a adelantarte en el futuro, ¿no? Sí. El número de acciones, es más, el juego que traigo yo hoy te adelantas un número de acciones diferente en función de si juegas con 3 o 4 personas. Cosa que lo hace radicalmente distinto, ¿vale? Y claro, cuando tú tienes que anticipar 4 acciones, pues no veas. Si es simplemente una y elegimos todos la acción y la hacemos, pues el impacto de esta mecánica es menor, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el Twilight Struggle, ¿no? Cuidado que te deslizas hacia la programación de acciones, que también lo tenemos reservado para otro episodio. Que es parecido, ¿no? Robo Rally. Al final es un poco parecido. Claro, aquí
Si es que se solapan, el tema es si eliges una acción o eliges 4 que vayas a hacer progresivamente. Claro. Entonces, en el Twilight Struggle, por ejemplo, tú tienes una mano de cartas y se van jugando de forma alternativa, pero la primera carta de toda esa mano se juega de forma simultánea en la fase de enfrentamiento, ¿no? De headline. Y bueno, y eso se hace un poco a ciegas y tiene ese microjuego de intentar anticiparte a lo que hace el adversario, ¿no? Pero no es tal vez, bueno, es una modalidad a una sola acción, pero hoy traemos, bueno, José Mari trae uno que creo que son 3 o 4 acciones, ¿no? El Broom Service en cierta forma también incorporaba eso, ¿no? Sí, el Broom Service que ya lo habíamos hablado en el tema de contratos al final, ¿no? También incorpora eso porque se elegían una serie de cartas que eran las acciones que ibas a hacer y todas las elegían a la vez y te podrías pisar unas con otras. Lo que pasa es que tenía la opción de jugar a lo seguro y entonces te asegurabas que no pisaba la acción de los demás. Lo hacías más... Sí, hemos hablado de muchos juegos que tienen en parte esto el Dominant... Ay, se me ha ido el de cartas que acaba de publicar Edge del espacio que hablamos en su momento con aquellos de los deck building, en el que... ¿Cuál has dicho? Race for the Galaxy. Eminent Domain. No, Eminent Domain. Eso. El Rey for the Galaxy también, y el San Juan, en el que uno elige una acción y el resto... bueno, el San Juan no, pero sí en el Rey for the Galaxy. El Rey for the Galaxy, sí. O el Galaxia en castellano, ¿no? Que es lo mismo, en el que 2 jugadores eligen simultáneamente sus cartas, sus acciones, y tú puedes hacer la acción que los demás han elegido de forma un poco más descafeinada, ¿no? O cuando tú la eliges la haces de forma potenciada, ¿no? Y ahí hay ese microjuego de saber qué elegir y jugar con qué es lo que los demás crees que van a elegir. Sí, y eso es lo que te introduce en cierta forma la interacción, ¿no? Pues en muchas ocasiones los juegos que incorporan esta mecánica son juegos en los que no hay una confrontación directa, sino que el que gana es el que mejor aprovecha lo que hacen los demás. Sí, de todas maneras, que lo que has dicho es una mecánica que lo que te mete es el componente psicológico, ¿no? Claro. De juego psicológico con el resto de jugadores y hay juegos que lo tienen en alguna mecánica, en algo puntual, y otros que es más, digamos, más importante para el desarrollo del juego. Como siempre, tú sabes, yo que siempre me mete caña con lo de juegos con, realmente juegos que sean puramente de este tipo, yo solo se me ha ocurrido uno y realmente es el piedra, papel o tijera vitaminado, que es el Yomi. Sí, los chinos, ¿no te jode? Y los chinos, correcto. El chino es la versión multijugador. Bueno, el Yomi, no sé si lo conocéis, pero es un juego que está básicamente una fula de altura, como dice Yomi. Cariño, no sé por qué. En fin, date cuerda. Bueno, muy brevemente es eso, un juego que lleva la selección de acciones, lo más importante. Estás intentando, básicamente es una lucha de tipo Street Fighter y tú puedes, pues quiero recordar que era parar, pegar un golpe, hacer un lanzamiento o esquivar. Y es una especie de piedra, papel o tijera vitaminado, en el que Yomi, de hecho, creo que significaba leer la mente, en el que tú estabas intentando anticiparte lo que te hace tu componente, tu adversario. Y bueno, es un juego que tuvo una cierta repercusión como cuando salió, ahora ya, eso hace ya bastante tiempo, ¿no? Claro, 10 años. Pero claro, es llevado al extremo. Solo tenía más componentes, había pues ciertas posibilidades de combar, de contar cartas. Era un juego bastante duro, la verdad, para jugar. Sí, sobre todo porque no es que tuvieras una opción, como tú dices, para lanzar, sino que si el otro había usado defensa y tú usabas un ataque concreto, le podías lanzar. Si él había usado esquivar en vez de defensa, no le lanzabas. Entonces había un montón de cartas, las figuras eran los ataques especiales que podías ir combando, podías ir encadenando uno con otro, y que tenían reglas especiales y se saltaban el piedra, papel, tijeras de pegar, esquivar, defender. Y bueno, nosotros lo defenestramos por complejo, fíjate lo que te digo. O sea, yo cada vez que lo jugaba me dolía la cabeza y me dolía la cabeza tener que explicarle a todo el mundo lo que había que hacer. Pero es un extremo. Juegos de que el core sea la predicción es muy poquito, pero hay muchos que lo tienen en sus mecánicas, como los habéis mencionado ya. Pues entonces, ¿lo explicamos con el ejemplo o...? Bueno, no sé, yo
no sé si incidí un poquito más en el tema de lo de la programación de acciones o quizá dejarlo para No otro sé, yo episodio. creo que se puede entrar sin hablar en muchos juegos concretos, porque por ejemplo hicimos programación de acciones, nos venimos, hablamos tal, pero es algo tan tonto como en el grande elegir dónde metes tus cubitos. Y además el grande, por ejemplo, es un juego que no es de selección de acciones simultáneo, pero tiene dos componentes diferentes de selección de acciones que además encajan bien y que tienen sentido con el resto del juego. El primero es cuando eliges la carta que vas a jugar, que va a determinar el orden en el que vas, ¿no? Tiras la carta y están los 7, los 6, bueno, como la carta la puedes usar solo una vez, pues vas perdiendo. En función de esa carta vas a ir en tu orden de juego y además vas a tener unos nobles que puedes mover de la provincia. Pero es que luego tiene otra, que es la brújula, en la que tú eliges dónde vas a meter los cubitos que tienes, o bien que te sobran en el castillo, o ciertas cartas que te dejan elegir y que obligan a todos los jugadores a quitar cubitos de algún sitio o a meter cubitos. Entonces, ese tratar de ver dónde tienes tu mayorías, dónde te van a intentar quitarlas, dónde te conviene a ti entrar para empatar a segundo, tercero o incluso entrar primero, pues creo que son dos mecanismos diferentes que le meten una niebla de guerra muy interesante a un juego que por otra parte sería muy simple si no. El grande metiendo cubitos por turno sería bastante pobre. Y hay muchos juegos en esa línea. A mí me viene a la cabeza también el Marte Planeta Rojo, el Mission Red Planet. Está muy bien, tú tienes 9 personajes para elegir y tienes 8 rondas en todo el juego, entonces solo puedes elegir un personaje para jugar su poder en una ronda, pero los personajes son simultáneos, entonces le das la vuelta y puede ser que haya varios saboteadores, puede ser que haya varios, no recuerdo que era otro que te dejaba ingenieros, había varias... El soldado, el explorador... Eso es, entonces tú hay momentos en los que sabes que te van a sabotear el cohete y es el momento en el que tú juegas el soldado, pero igual lo has perdido porque nadie ha saboteado ahí o porque ya han gastado la carta o porque no la quieren reservar. Entonces ese componente de reserva encaja muy bien con muchos juegos de push your luck y muchos juegos de faroleo en los que se trata eso de, como decía David del Yumi, de leer la mente, de por dónde van estos, por dónde me van a salir, en qué momento es el adecuado para ir primero, ir el último o para usar esta habilidad. Y yo creo que seguro que eso os ocurre muchos más, que sin ser el mecanismo principal. Yo, por ejemplo, hemos hablado del Roll for the Galaxy, su variante de dados, he dicho roll directamente, ¿no? El Roll for the Galaxy, que es la variante del Galaxia, del Rey for the Galaxy, de dados, pues sí que elegimos todos detrás de la pantalla. Elegir detrás de la pantalla, igual que en el juego de subastas de la isla de Sky, por ejemplo, ¿no? Es selección simultánea. Bueno, lo que pasa es que no estás eligiendo la acción realmente, ahí estás valorando. Pero es lo mismo, es lo que yo me refiero, que selección de acción, pero selección de cualquier decisión oculta simultánea. Bueno, pero Claro, pero yo lo complicaría un poquito más en el sentido de enlazarlo con la acción, con lo que vas a hacer. Tú en el Isla de Sky no estás haciendo simultáneamente diciendo lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer si lo haces por turno. Lo que estás haciendo simultáneamente es la valorización, digamos, de las losetas para ver cuánto te van a cobrar los demás. ¿Y cuál quitas? Y cuál quitas, pero es una diferencia clave, creo yo, que yo por eso no lo meto en este... que tiene influencia en el resultado final, eso no lo quita nadie. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo, el fresco. El fresco también tenemos una pantallita y también elegimos qué acciones vamos a hacer. Es verdad que no, después el orden, por ejemplo, en el que se ejecutan, no tiene nada que ver con eso, porque tiene que ver con el orden de turno en el que uno se levanta, que el fresco tiene más cuestiones. Además lo hablamos también en el fresco, que es un juego que tiene demasiadas mecánicas quizás juntas, porque lo hablamos también en el de contratos, ¿no? Sí. Como un ACC. Pero también ahí sí que estás eligiendo qué vas a hacer. No eliges el orden tampoco y no depende de lo que hayas elegido el orden que se va a hacer. Pero bueno, un poco, ¿no? También tienes que ver si te va a merecer la pena comprar el cuadro o no, porque cuando te toque vas a ser el último. Entonces, bueno. Y aquí yo creo que también la simulación deportiva es una mecánica también que le viene muy bien. Sí. Y os traigo dos ejemplos, ¿no? Uno del que ya hablamos, el K2, en el que elegimos cuál va a ser nuestra estrategia de subida simultáneamente. Sabemos cuál va a ser el orden de turno.
Con lo cual, si vas primero, pues tú sabes que vas a poder hacer sin ningún tipo de problemas tu trayecto, ¿no? Pero si vas último es complicado, sobre todo en la fase media final de la partida, donde la gente está intentando hacer cima y tienes límite a diversas localizaciones y te pueden cortar el camino, ¿no? Y te puedes comer tu estrategia. Pero sobre todo porque el que más puntos de movimiento y recuperación pusiera encima de la mesa, se comía una penalización que estaba a la vista, ¿no? Que podía ser de 0 o 1, bueno, sin penalización, sí, 1 o 2 puntos, que te podía tirar al traste toda la planificación y te obligaba un poco a ser más conservador y a elegir mejor las cartas con las que jugabas, ¿no? Y luego, otro del que no hablamos en ese día de los juegos de carreras, por reciente, pero que yo creo que ya está casi en la regla de los 2 años, que es el 1500. Un juego de carrera, una carrera de 1500 metros, en el que elegimos todos cuál va a ser nuestra estrategia y es fundamental para el rebufo, para colocarte bien y luego pues para la selección de las distintas bonificaciones que están ahí en juego, ¿no? Que la verdad que es un juego que con 2-3 cositas, entre ellas esta mecánica como mecánica principal, funciona muy bien. Pero esa mecánica nos mete dentro directamente del choque en el tema de las subastas de puño cerrado. Porque ahí al final había una cierta subasta, ¿no? Básicamente, ¿no? En el 1500 no estabas tan bien de cierta manera. No, lo que pasa es que tú tienes unas cartas que vas agotando. Llevar. Hay unas cartas que vas agotando. Y entonces cuál eliges es importante, en qué momento lo eliges. Pues implica lo que vas a hacer también, claro, efectivamente. Claro. Y uno que sí que hablamos en ese episodio fue el Flam Rush, que también es de selección simultánea de acciones, porque eliges de tus 2 corredores mano izquierda, mano derecha. Vez, qué es lo que van a hacer cada uno de ellos. Y depende un poco de lo que eligen los demás, claro. Sí. Y ese sí que es, digamos, que es casi mecánica más pura, ¿no? En el sentido de que prácticamente es la única mecánica del juego, ¿no? Eso y ponerte a rebufo. Cierto. Correcto. Entonces, en los juegos deportivos de carreras es donde tal vez se use más y destaquen más esta mecánica de una forma pura. Lo que pasa es que ya los hemos agotado. El 1500 no. Prometemos hablar algún día de juegos deportivos, ¿eh? Otro tipo de juegos también en los que se usa mucho como elemento importante es no diría wargames, pero sí en juegos relacionados con la guerra. Por ejemplo, en los wargames es muy básico, muchos son de elegir simultáneamente qué hacer y luego se ve cómo se mueve, pero por ejemplo me viene a la cabeza el Diplomacy, en el que después de una fase en la que prometes darle besitos a todo el mundo, tú y yo compadres y colegas, vamos al fin del mundo, escribes tu orden en un papel y se ejecutan todas a la vez y entonces es ese momento de ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y entonces es ahí donde se rompen amistades y donde se ven ejércitos cruzar Europa. Y si no fuera simultáneo, el juego sería bastante diferente porque irías viendo turno a turno cómo van siendo los movimientos y la parte de diplomacia previa no tendría sentido jugarla y ahorraríamos sí 2/3 partes de duración del juego. Es completamente necesario. Sí. Completamente necesario para cómo funcionaba el diplomacia. Es lo más parecido en juego a cómo se negocia un estado de alarma. Bueno, venga, antes de pasar de ronda ya, que vamos a ir pasando de ronda, pero antes de pasar de ronda, lo que hemos comentado al principio, que hemos hablado, que CP nos había comentado sobre el escape, ¿qué tienes que decir a eso, Joaquín? Claro, porque estamos hablando de juegos en los que seleccionamos nosotros lo que vamos a hacer y luego vemos cómo se resuelve, si se resuelve simultáneamente o se resuelve por turnos. Y ahí tuvimos una duda tratando de acotar de qué juegos íbamos a hablar, si nos íbamos a limitar a juegos en los que simplemente la selección es simultánea o si la selección y la ejecución es simultánea, es decir, juegos en tiempo real. En muchos juegos, en el escape, por ejemplo, todos tiramos a la vez y si yo tiro los dados más rápido, puedo hacer más acciones hasta que me quede bloqueado por los resultados de los dados. Entonces hay muchos juegos de tiempo real que consideramos que podían tener hueco en un episodio aparte en futuros programas. Entonces, por eso hemos dejado fuera el escape. Yo tampoco lo he mencionado en este, porque no solo la ejecución. No cumple esa definición de primero elegimos y después ejecutamos, ¿no? Que quizás lo eso que tiene la claro, el momento, yo creo que ahí la diferencia es si estamos ejecutando todos a la vez, es un juego en tiempo real, como por ejemplo el
el Pit, que me reservo el derecho para sacarlo como pequeñito en este episodio, estamos todos hablando, todos cambiándonos cartas, rápido hasta que uno coge el set y le da a la campana. Entonces, claro que hay planificación, claro que todos estamos planificando, pero a la vez estás jugando, estás pendiente de qué se gritan y qué se dicen. Entonces, el juego va más ahí, no es tanto planificar y reaccionar, sino tú estás inmerso en la vorágine, tú estás actuando, entonces, pues bueno, creo que el tono es de ambos. Y yo tengo una lista de jueguitos pequeños, luego comentaremos. Ninguno tiene una puntuación muy alta en la BGG, pero yo creo que todos tienen una chispita de alma que por lo menos una partida la merecen. Bueno, pues luego en la ronda correspondiente lo escucharemos. Porque luego de tiempo real hay muchísimos más, pero muchísimos. Y cooperativos también, el Kitchen Rush, ya hablamos de... Sí, ya sacamos el anterior episodio. Algunos nombres por ahí, sí. Yo creo que nos queda, antes de pasar de ronda, únicamente comentar que las diferentes variantes que hay para poder seleccionar la acción. Ya en los juegos que hemos mencionado hay distintas opciones, ¿no? La más sencilla, quizás la más utilizada que nos puede venir a la cabeza es, digamos, poner una carta, ¿no? Quizás poner una carta que en la carta indica lo que vas a hacer, ¿no? Como en el 1500, básicamente, cuando tú pones la carta codifica tu acción. Pero hay otros más simpáticos como la maravillosa rueda del grande, que la has mencionado, pero no hemos dicho que tiene una rueda épica. Es maravillosa. La brújula. Entonces tú tienes una rueda que gira. Eso, de hecho, en Alemania hay una fábrica que hace ruedas gracias al grande. O sea, solo fabrica ruedas del grande. ¿No? Y hay otros juegos que la copian. Tú ves una rueda de esas en el juego y dices que es como el grande. Pues es lo mismo. ¿Qué viene? Sí. Pues viene Castilla, Valencia, ¿no? En el juego de zombies que me encanta, el Mall of Horror, épico, que luego que sacaron una reedición con el sitio Horror, pero que no alcanza la gloria del primero. Todo el juego vas moviéndote, vas colocando, tienes los zombies, hasta que llega el momento de la votación de a quién se comen los zombies. Y eso es una rueda al grande. Y le das la vuelta a la rueda del grande. Giras así, giras tal, todo esto, y dices, venga, votamos. Y al votar es cuando mi mujer casi me deja cuando éramos novios y todavía le tengo que pedir perdón por aquella partida. Claro, el República de Roma creo que también tenía. El Civilization, no sé si en un momento dado también tenía alguna mecánica, porque además como el tema del combate lo habían ido cambiando, no sé si también tenía algo. Muchos juegos que la tienen. Food Chain Magnate, sin ir más lejos, también elige en principio... bueno, claro. Pero yo me quedo que tengo que mencionar uno porque es entrañable y es el joystick de movimiento de los héroes del Grainaland de Vlaada Chavlatir, ¿eh? Hay un juego ¿Qué estás contando? Y me contáis un joystick en el Greenland. ¿Cómo? Se llama Grainaland, creo recordar. Vale, porque no es el Greenland de nuestro amigo Fileclum, ¿no? No. Es un juego de Vlaada, que es un juego, bueno, típico Eurogame de creación de tu pueblo, recuperar materiales, construir, pero también tienen unos personajes especiales que se mueven por un tablero, por un mapa, y tienes un mini tablero tuyo propio en el que tiene un pequeño joystick, dirección arriba, abajo, derecha o izquierda, y tú te colocas y de forma secreta y simultánea cada uno escoge el movimiento de sus dos héroes, indicando con creo que es un cubo, hacia qué movimiento se mueve. Y después ya todo el mundo destapa la pantalla. La pantalla, ¿no? Es también de las cosas más originales de implementar este tipo de mecánicas, ¿no? La más rancia, porque hay una rancia que huele a los años 70, que va a salir mencionada, es la de escríbelo en tu papel. Va a salir mencionada. Sí, eso huele a 70. Es muy rancio, pero sí, es muy rancio. De hecho, el Diplomacy ya es así. Ahí en está, el Diplomacy tú escribes en tu acción en un papel. Por eso es de los primeros juegos que se jugaba por PBM, porque no tenía azar, perdón. Y toda la parte de diplomacia la podías hacer por mail y luego había un mensaje único que era el que mandabas al coordinador de la partida en el que tú habías escrito Austria mueve su tanque el norte de Italia. Ahí está. Da mucho juego esta mecánica. Sí, la verdad que sí. Luego vamos a ver también formas distintas de ejecutar esas acciones en los distintos juegos que vamos a comentar, ¿no? Pero para eso demostrémoslo con el ejemplo. Vamos a pasar de ronda y vamos a ver qué 3 juegos hemos seleccionado. Venga, pues vamos. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere mojarse? Si queréis, Pablo, empiezo yo con... Pablo, que lleva deseando... Para que vayamos de
de peor a mejor. De peor a peor. Bueno, a ver, aquí traigo mi caja con un juego para muchos desconocido, Claro que sí. que es el Ad Astra. Oh, ¿De acuerdo? qué bonita Este la es, caja. además, de un autor que creo que no hemos traído nunca. Y se nos debería caer la cara de vergüenza, ¿no? Tiene usted No sé razón. si en los fillers he mencionado alguno de Sí, pasada. puede ser. Ah, sí, en filler sí, Porque- seguro. Sí. Pero como no hemos hablado de Ciudadela, Bueno, no ahora- hemos hablado todavía de Bruno Faiduti y su compañero Sergei Laget, o como o Laguet, o no sé, son nombres franceses. sí. Y son autores bueno, que sacaron este juego que pasó sin pena ni gloria y que fue publicado en Astra. España por Edge, que era una edición era un juego de la editorial Nexus, famosa por haber sacado también el de los aviones, en el que está basado el X-Wing, El Wings of Ujú. War. Wings of War, y otros tantos juegos o intentos de juegos de simulación deportiva también, ¿no? Sí, sacó uno de carreras de motos y sacó el Guerra del Anillo. Entonces es una editorial que lo mismo te sacaba juegos muy buenos que juegos que pasaban sin pena ni gloria. Este es el número 1 de una colección NDS, según está esperado en la caja, y que Edge llegó y le puso una pegatina, porque es un juego publicado en edición multidioma. Y que, bueno, José Mari tiene la ficha por delante. Sí, Ad Astra es del 2009. Es un juego de 3 a 5 jugadores, 1 hora de juego. Bruno Faiduti, como has dicho, y Sergei Laget, y editado en España por Edge. Eso es. Pues bueno, un juego de 3 a 5 jugadores, que yo creo que eso es algo que es importante en la selección simultánea de acciones, que haya alegría, que haya gente, ¿no? Y en el que, bueno, se ubica allá por las estrellas, ¿no? Con un tablero que no es tablero, sino que es un lugar donde colocar cartas y llevar los puntos, porque el tablero de verdad se hace con un conjunto de planetas y estrellas que son discos. Aquí tengo una bolsa repleta de cartón, de discos de cartón, representando 8 galaxias y nuestro sistema solar en el que empezamos inicialmente. Los planetas son de 6 tipos, que corresponden cada uno con un recurso diferente que tenemos en este juego. A saber, la energía, el agua, las plantas, ¿no? Y luego 3 minerales con nombres bastante raros, ¿no? Que los voy a buscar porque siempre se me olvida, porque empieza por X y Z, ¿no? Y es el yoyodio, me parece. A ver, el xancio, el yoyodio y el zozodio. Vale. Al El final, barco zozobra. Mejor que zozobre que no que zofarte. El zozobrio. Bien. Entonces, con esos recursos, pues el clásico esquema Catán, en el que ya lo hemos pronunciado. No, yo estaba esperándolo al final, dejarte. El Ad Astra, no voy a decir yo nada malo de él porque me gusta y está en mi colección, pero es el Catán de los hipsters. O sea, Sí. Lo que Catán quiso ser. Sí, es un Catán, lo que el Catán del espacio le hubiera gustado ser, ¿vale? Y sobre todo sin el efecto de negociar este asqueroso. Bueno, entonces nos encontramos en ese escenario montado, ese tablero montado con 8 galaxias, cada galaxia con distintos planetas, el setup es completamente aleatorio. Hay 6 tipos de planetas, uno por cada recurso, y un séptimo que son como planetas arcanos, ¿no? Alienígenas lo llaman directamente, que no da nada, simplemente pues una serie de objetos que son como habilidades especiales que puedes utilizar a lo largo de la partida, ¿no? Son artefactos de uso único y tal. Bien, pues con eso pues vamos a poder construir naves con las que ir descubriendo esos planetas que inicialmente están todos boca abajo, entonces hay un factor de descubrimiento bastante interesante, ¿no? Y luego vamos a tener colonias y fábricas que son las que nos van a permitir pues, producir en los distintos planetas y ir montando nuestro motor económico, porque al final nos vamos a distintos planetas para obtener esos recursos que nos faltan, ¿no? Y para poder ir comprando esas cosas que queremos comprarnos. ¿Para qué nos la queremos comprar? Pues para ganar puntos, así de fácil, porque la partida termina cuando se llega a 50 puntos. Y poder conseguir puntos es relativamente rápido y directo, porque vamos a obtener puntos por las colonias, por las fábricas, por las naves, por
unas bolitas muy chulas que se llama terraformación, que no valen para nada, solo para conseguir puntos, valen 3 puntos. Y luego, pues los mismos recursos, vamos, todo va a valer puntos, pero solo cuando un jugador decida puntuar, ¿vale? Entonces, y eso me sirve para meterme en la parte de la selección simultánea de acciones, que es donde está la chicha. ¿En qué consiste un turno? Tenemos 10 cartas con distintas acciones, con distintas combinaciones, ahora ya entraremos, y elegimos 3 acciones. Y esas acciones van a intercalarse en orden de juego. Es decir, si somos 4 jugadores y soy el primer jugador, yo voy a elegir la primera, la quinta y la 9ª acción. 4 jugadores va a haber un total, si cada uno elegimos 3 acciones, va a haber un total de 12 acciones. El segundo jugador elegirá la 2ª, 6ª y 10ª acción. Y así, entonces vamos a colocar todos en ese tablero, que no hay que confundir con la galaxia, ¿vale? Ese tablero que sirve únicamente para colocar las cartas y que está numerado para que todo el mundo sepa cuál es su sitio en cada ronda. Vamos a colocar nuestras cartas. Cuando todo el mundo haya colocado las cartas, se van a ir resolviendo de la primera a la última y van a estar boca abajo. Y se van a ir revelando sobre la marcha. ¿Y en qué consisten esas cartas? Pues fundamentalmente nos van a servir para movernos, ¿vale? Tenemos cartas para movernos. Pueden ser al espacio exterior, ¿vale? A un punto cualquiera o hacia una galaxia o dentro de una galaxia en la que ya estemos. Y ese movimiento necesitamos energía. La energía fundamental únicamente para lo que es el movimiento de las naves. Hay que recordar que las naves en el planeta donde estén producen, con lo cual es una forma de, sin poner esos edificios que son definitivos y que no podremos recuperar, que nos permiten recolectar, pues bueno, es la forma de diversificar o de cambiar nuestra producción. Pues eso por un lado, lo que es el movimiento. Luego la producción en sí misma. Es decir, aquí no hay una fase en la que al inicio todos producimos allá donde estamos, sino que una de nuestras acciones es producir, pero solo producimos de esos 6 tipos 1. Pero todo el mundo produce. Y cuando yo decido mover, yo muevo, pero todo el mundo mueve. Y cuando produzco el zozobrio todo el mundo produce zozobrio si tiene. ¿Vale? O sea que se pueden repetir acciones, ¿no? O sea, todo el mundo tiene el mismo set de acciones, elige las que quiera, las pone en el orden que le ha tocado. Sí, pero las combinaciones de cartas son diferentes. Ajá. Es decir, hay 3 cartas de movimiento y hay 8 galaxias. Y las cartas incluyen 2 galaxias cada una. Es decir, tú juegas una carta de movimiento y aparecen 2 iconos de 2 galaxias. Tú te puedes ir a esas galaxias o moverte dentro de esas galaxias. ¿De acuerdo? Y los demás también, pero ninguna otra. Vale. Con lo cual es importante estar ahí al loro de qué se está cociendo, cómo se está moviendo, a dónde estamos yendo y cuáles son las combinaciones, porque las combinaciones son diferentes de cada jugador. Entonces yo tengo una carta en la que aparecen 2 galaxias, pero esa combinación no la tiene otro jugador. Entonces es importante el ir jugando con eso. Igual con las producciones. Si yo necesito las plantas, los vegetales y el zozobrio y lo tengo en la misma carta, solo puedo producir 1. Entonces tengo que ver si hay algún otro jugador que va a necesitar producir alguno de esos recursos y entonces apostar por eso y ponerlo más e ir contemporizando la producción, ¿no? Porque luego, claro, esa producción la queremos para gastárnoslo en cosas, para construir. Otros pueden decidir construir edificios y nosotros podremos aprovecharnos de eso también. Entonces, hay mucha interacción en ese sentido porque, bueno, la construcción solo podremos construir un edificio. Con la construcción, si tú la juegas, si no recuerdo mal, puedes construir todos los que quieras. Puedes tener como máximo 10 recursos al final del turno en la mano. Entonces, se rompe un poco ese factor de acumulación. Y luego, una cosa interesante que es la carta del demonio, que es la carta de comercio. Y cuando juega la carta de comercio... La carta de Catán. Todo el mundo puede comerciar contigo únicamente. No puede haber... siempre es tú vendes o tú compras, pero con otra persona. No, todo, no es un comercio abierto todos contra todos. Y sobre todo... Como el Catán. O sea, es que pongas tu carta de comercio, entonces tú eres el que vas a comerciar, ¿no? Cuando salga, ¿no? Como el Catán, en el Catán solo puedes comerciar con el que tiene su turno activo. No puedes comerciar entre otros. Si es que no os habéis leído las reglas del Catán. Claro, pero es que hay una cosa que evita el efecto Catán de la negociación infinita. Y es el canje 2-1. Claro, como los puertos.
Sí, pero los puertos solo es de un recurso concreto. Aquí es de cualquier recurso. Si tienes puerto es 3-1, pero sí, ¿ves? Si es que hay mucho odio en este grupo. Digo, a mí la Dastra me gusta mucho. Llegué con la caña tirada de que era un Catán 2.0. Si me gusta jugar al Catán, las siguientes iteraciones me tienen que gustar. Me gustó. Lo único malo es que me decepcionó que, efectivamente, como dice Pablo, lo venden como el uno de una serie de juegos en esa línea, buscando nueva, y muere. No volvieron a sacar ninguno más. Pero Con lo cual... ni la editorial original. No fue. No, es que Nexus murió y se convirtió en Ares. Entonces, sí. Ahora esta editorial ha sacado un montón de juegos peculiares. Tenía también unos de barcos, de carreras de barcos, sí, de vela. Bueno, carrera, ¿no? El de combates de vela, el Seas of Glory. No, pero te digo de carrera. Creo que era esta editorial, ¿no? Que era... No sé, yo sé que tiene un juego que era de una Segunda Guerra Mundial alternativa, en la que el movimiento era por círculos, como la fuga de Conley. Y efectivamente todo lo que es movimiento por círculos petardea. Entonces, tiene cosas que triunfan, como el Seas of Glory, y tiene cosas que desaparecen en la nada. Yo de este juego, bueno, ahí no he contado la parte de puntuación, que me parece que está muy bien hilada. Yo creo que es un juego que con mecánicas relativamente simples, están bien coordinadas y funciona bastante bien. Y el tema de la puntuación. De esas 10 cartas tienes 3 que son de puntuación. Y todas las cartas las recuperas al final del turno, excepto las de puntuación. Con lo cual estás obligado a usarlas todas. No puedes ir a una cosa a maximizarla y llegar a los 50 puntos, ¿no? Entonces tienes que seguir cierto equilibrio. Y estas cartas, cuando tú las juegas, lo que se mira es una mayoría de las que a ti te interesen, ¿no? Y todo el mundo la puntúa, ojo, no solo tú. Y el que más tenga de eso, puntúa además unos 3 puntos adicionales. Entonces vamos, por ejemplo, colonias y fábricas. Y es 1 punto por colonia, 2 puntos por cada fábrica que haya en el juego. Si tú te has especializado mucho en esa parte de producción, la puedes rentar. Es más, esto te comba con otra carta que es cambiarla por recursos. Recursos que pueden ser del mismo tipo. Tú eliges, oye, recursos del mismo tipo. Tú puedes largar 5 de agua que ya no la quieres para nada. Porque ya es un recurso que ya no vas a usar. Y la largas y consigues 5 puntos, ¿no? Y eres además más otros 3 por ser el que más suelta, ¿no? O recursos diferentes. Y entonces tú puedes ir a un sistema de producción muy tocho y rentarlo por esa vía. Pero luego tienes también el que puedes puntuar por terraformaciones, por sistemas en los que estás, con lo cual la dispersión en el mapa puede ser interesante y rentar las naves, ¿no? Y sobre todo ese factor de recuperación, es decir, que lo tienes que puntuar todo, también por el número de naves, 2 puntos por nave, interesante. Y luego, bueno, cada colonia, fábrica, naves y las terraformaciones, pues tienen una combinación de recursos que te obliga a tener un poco de todo, ¿vale? Y entonces es un juego que es difícil de encontrar ese equilibrio, ¿no? Y al final siempre hay un punto de la partida en la que te faltan cosas, que yo creo que se aprende bien. No necesitas una partida para enterarte de qué va, ¿no? Que es un juego que en ese sentido se pilla rápido, que dura una hora, pero a 3 jugadores, que es una opción, eliges 4 acciones, que yo creo que son muchas, ¿vale? Que normalmente esa cuarta acción lo que te hace es que te fijes menos en lo que hacen los demás, porque tienes la acción de recolecto comercio y me compro lo que quiera. Entonces en el turno ya como que cierras todo, ¿no? Tienes para hacerlo todo tú con tus propias cartas, claro, por así decirlo. Con 3 acciones ya no te da para tanto, ¿no? Cojo los recursos que me sobraron en la anterior, cojo ese que me falta, construyo lo que sea y ahora lo puntúo, ¿no? O hay veces que tú dices, bueno, pues voy a puntuarlo primero porque sé que tengo ventaja y juego con orden de turno, y con 3 es más difícil hacer un perfo en un turno y te obliga a dejar cosas para luego, con lo cual el orden de turno es más relevante. Con esas 3 acciones, ¿vale? No con 3 jugadores. Con 3 jugadores, al elegir 4 acciones cada uno, son 12, efectivamente. La duración, efectivamente, es un juego que es rápido, un juego que desarrolla, bueno, no vamos a decir que un juego de civilizaciones, ¿no? Pero que tienes esa parte de exploración, que cuando tú llegas a una galaxia por primera vez puedes levantar todos los planetas y echarle un vistazo a ver qué es lo que hay, y decides si te quedas o te vas, ¿no? Y luego tienes esas cartitas de artefactos que le dan tienen su salsa, ¿no? Hay una que te permite recuperar todas las cartas de puntuación, ¿no? ¿Porque las gastas las cartas de puntuación o qué?
¿El qué? ¿Porque las cartas de puntuación se gastan o qué? Sí, lo he explicado. Se bloquean. Ajá. Claro. Es decir, hasta que tú no hayas puntuado con esas 3 cartas que tienes, No puede porque volver a cada carta tiene reutilizarlo. 2 conceptos, ¿no? La de recursos es todos iguales o todos diferentes. La de puntuación eliges naves o... Bueno, ahí cada uno tiene lo suyo. Pero tienes que agotar las 3 para recuperar las 3 Vale. al final del turno. Con lo cual hay un artefacto que te permite recuperarlo. Hay otro que creo que es opcional, que es que ganas si consigues exactamente 42 puntos. Una bizarrada. Paranoia, ¿no? No, hombre, es el significado de la vida. Sí, ¿Verdad? Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y además Optimus Rebus Responsum. hace unos días fue el 25 de mayo, el día de la toalla. Es verdad, día- sí. El Día Universal de la Toalla, eso, de la guía del autoestopista galáctico, que es de donde sale también el 42. Es la respuesta a todo. Efectivamente, una fricada como la copa de un pino en forma de carta especial que se puede quitar. Y luego, pues bueno, esos planetas que no producen, pero que te dan estas cartas, ¿no? Al primero que llega, pues que puedes cambiarlo por recursos en un momento que necesites o cosas así que bueno, le añaden un factor sorpresa adicional que yo creo que es bastante interesante. Un juego alegre, que este lo conocí en las jornadas que jugamos en unas jornadas en Cádiz, que bueno, mientras duremos en esta situación no volveremos a tener jornadas, pero que son las jornadas que yo presumo de jugar a más en menos tiempo y te lo explican todo y es fantástico, y en una tarde jugamos 7 juegos entre los que incluimos el Adastra, ¿no? Así que eso demuestra que es rápido. Pero Pablo, una pregunta. ¿Hay una acción de entrar en el planeta de tus compañeros y dejarlo todo arrasado con tus láseres? No, porque este es un juego Esto no es un 4X. que todos ¿No? somos amigos, Esto no es el Dune. damos la mano y a ver, esto si yo fuera Jamie Stegmaier diría que es un 4X, ¿vale? Ahí estamos. Pero no es un 4X, tiene exploración, con esa parte de descubrir cuáles son los recursos que hay por ahí, ¿no? Tiene explotación, pero ¿No tiene exterminación? no tiene esa exterminación. No pasa Happy nada. Flower. Ningún juego es perfecto. Exacto. No, pero bueno, que la interacción está en eso, en intentar ver a qué van los demás, llegar antes, tiene ese... Podríamos decir que es un juego de carrera. Es un juego de carrera. Cuidado, ya estamos entrando en territorio peligroso. ¿Quién llega antes a los Y 50 además puntos? tiene, oye, que tiene unas minis muy cookies. Sí. Voy a- Sí, eso estaba viendo, eso te iba a decir, que tiene ahí sus navecitas A ver, voy a graciosas, ¿no? sacar el amarillo que se ve un poquito mejor en cámara, ¿no? Son de plastiquete, pero aquí tenemos las fábricas, ¿no? Las fábricas también. Los pelotos estos, ¿no? La terraformación, que Pero Son si no unas son esferas estrellas de la muerte, no... muy curradas. Las naves que son planas, las naves son una cosa que además aquí tienen un piquito con el que tú lo coges y es súper apañado, porque van siendo planas, lo coges del tablero dándole un pellizquito. Y nada, muy juego entrañable, Muy cookie. muy divertido, tiene minis y se puede encontrar de saldo por 25 euros en alguna tienda. ¿Quién No sé, quiere más? Es que, vamos, todo ventaja. Solo por el peso de cartón y del plástico ya te compensa el precio. Exacto. No comprarlo, perder dinero. ¿Qué diría el otro? Sabias palabras. Que además lo tengo porque para mí es el juego de selección de acciones que más, que más destaca en esa mecánica, y me lo compré por eso, porque dentro de mi colección, pues, es el representante de esta mecánica. Ahí está, ahí quedó. Claro Pas, que pas. sí. Y además ni expansiones, ni se le espera, ni nada. No le hace falta ¿Para nada. qué? 25 euros Muerto. para jugar toda la vida. Puedes enterrar el Catán, grandísima ventaja, ¿vale? Hombre, eso es un +1 siempre. Hombre, tiene 5 jugadores, cosa que el Catán solo permite 4, ¿vale? O 5 o 6 sí, pero te tienes que comprar esa expansión más todas las expansiones de las expansiones, Bueno, ¿vale? Que es bueno. meta expansión, Lo expansión básico al es la cubo. Vamos a relajar aquí la Billy, que estamos empezando a ponernos nerviosos. No, yo tengo la versión de madera, ¿vale? Que si me llega una buena oferta la vendo, ¿vale? Bueno, muy bien, muy bien. Pues
Estupendo. Ad Astra. Astra. Siguiente. ¿Le doy yo o qué? Venga, le doy... Le das tú. ¿Cuándo metemos la fricada al mía? ¿Antes, al final o después del tuyo? Que la meta ahora, David, porque como le vamos a echar del podcast por sí. sacar juegos que no tienen nada que ver con la temática, pues entonces No, juega, por lo menos que después remate José Mari con algo que sí está dentro de lo que le hemos dicho a la gente del que vamos a hablar. Sí, Venga. y es un buen momento para recordar que en iVoox y en la web tenéis el tiempo en el que empieza cada sección, con lo cual podéis saltaros los juegos que nos interesen, ¿vale? Y dicho esto, Bueno, David, ¿qué juego vas a hablar? Bueno, voy a hablar que esto dentro de la... Curiosamente, voy a hablar de el juego más antiguo de mi colección. Antiguo Dios en fecha santo. de publicación. Has cumplido la amenaza. Yo creí que iba a entrarte la cordura y no lo has hecho. No, es un gran juego. Voy a hablar de un juego que bueno, que podría ser también mencionado en algunos de los otros temas que teníamos pensado, de Wargame ligero o incluso de Wargame con bloques, se le podía destacar. Pero aquí entraba porque realmente quizás la mecánica principal de este juego es exactamente esa idea de la selección de órdenes simultáneas al estilo de ese diplomacia que ha mencionado Joaquín, pero en este caso es un wargame de 2 jugadores solo. Es el Quebec 1759, que es un juego del año 72. Es un juego bastante famoso, bastante reconocido en el mundo de los wargames, porque fue el primer juego de la editorial Columbia, que es muy conocida por haber sido, digamos, la editorial que ha puesto de moda, que puso de moda en su momento los juegos que utilizaban los bloques de madera para representar unidades. La mayoría de los wargames tradicionales utilizaban trocitos de cartón, counter, y Columbia se especializó en este tipo de juegos en los que cada unidad pues viene dado por un juego, o sea, por un bloque de madera. Esta era la del Aníbal y la del Julio César y el Hammer of the Scotch. Correcto, esta es la misma empresa, Columbia Game, pues tiene grandes títulos conocidos como ese Hammer of the Scotch o Julio César, que pues son clásicos juegos de bloque. Esta gente pues desarrolló un sistema muy sencillo y este fue el primer juego en el que lo implementaron. La idea es tan sencilla como que son bloques de madera, pero bloques bastante grandes, que se pueden colocar sobre un lateral y lo puedes girar, ¿vale? Dejándolo sobre sus 4 caras. Cada bloque además pues tiene una pegatina que indica obviamente pues la unidad a la que es. Esa pegatina tiene en cada uno de los 4 lados, una pegatina cuadrada de los 4 lados, pues suele tener unos puntitos que indican la fuerza. De tal forma que tú girando el bloque le puedes ir haciéndole daño, le puedes ir quitando fuerza a una misma unidad. Porque dependiendo de cómo la coloques, pues te muestra una cara de la pegatina. Esta fue una primera idea para conseguir de una forma muy sencilla bloques, fichas que podías hacerle daños de una manera fácil. Pero además esta gente se dio cuenta que si solo le ponían la pegatina por un lado y mostraban los bloques de forma que tu oponente no los veía, automáticamente tenías niebla de guerra. No sabías qué tienen en los otros lados. Y es su aportación a los wargames. Yo te iba a decir eso, que esa es la magia, porque los token cuadrados con valores distintos en cada uno de los 4 lados ya existían. Lo que pasa es que eran planos y se veían a vista de pájaro y tu adversario ya sabía a lo que le estaba pegando y cuánta salud le quedaba. Ahora no, ahora hasta que llegas y se revela. Pues esa idea de tener varias acciones, de tener la niebla de guerra, pues nace en este juego de Quebec 1759. ¿Qué tipo de juego es y por qué lo he traído hoy? Si realmente también es juego de otra cosa. Bueno, pues porque es un juego muy, muy, muy rápido en el que se trata de la batalla de Quebec, en el que y los británicos conquistaron Quebec y se la quitaron a los franceses, y básicamente es que Quebec está rodeada por fuerzas superiores, pero detrás de un río, y los británicos tienen que montar una especie como de desembarco. Y tienen un par de opciones por donde pueden llegar con sus barcos para desembarcar sus tropas e intentar montar un asalto.
el juego, además de esta idea de los bloques de guerra que tienen niebla de guerra, del sistema este de punto de daño, pues lo que hace es que el juego es tan sencillo como que hay 16 turnos y en cada turno, tanto el francés como el británico, solo van a hacer una orden de movimiento. Una orden de movimiento que van a escoger de forma simultánea, escrita en un papel, y básicamente lo que indica es un movimiento, los bloques están en determinadas zonas, ¿no? Y cada zona pues está conectada a otra zona, pues o por bien por mar o bien por un caminito, y tú básicamente tu turno puedes solo activar uno de los sitios donde tengas tropas y decidir cuántas tropas vas a mover a sitios adyacentes. Y se hace en secreto. Y escrito en un papel. Escrito en un papel. Sí, y tú claro, tienes en el 72 es lo que había, ¿no? En lo que había. Tú tienes tus 16 turnos y tú dices, pues, de la zona de... Claro, sobre todo es eso, tienes un montón de zonas. Tú piensas cuántas cartas necesitarías para cubrir la zona de la que vienes a la que vas, cuántas tropas mueves. Sí, que son instrucciones medianamente complejas, ¿no? Claro. Bueno, es eso, es qué mueves, de dónde a dónde. Entonces, claro, en un papel tú dices la unidad A, 3 cubitos, provincia A, 3 cubitos a provincia B. Dice, Isla de Orleans, 4 cubos a Monterrey. Eso es. Pero y claro, simultáneamente el francés dice, de Beaport a Monterrey, 7 cubos. ¿Vale? Y esas son las órdenes. Y le abres la cabeza. Y claro, se le da la vuelta y es simultáneo. Eso a mí se me ocurre ahora, tratando de hacer actuar el juego y ¿no? 3 mazos diferentes o 2 mazos, uno de localizaciones y otro de con un número de unidades, pero no es un coñazo. Es que escribirlo en un papel sigue siendo rápido. Sigue siendo más rápido. Entonces. ¿Y dónde está el juego y por qué ha tenido tanto éxito? Porque es un juego muy divertido. Estamos hablando de un juego que se tarda literalmente 5 minutos en desplegar, porque los ingleses solo ponen tienen 25 bloques, hay 25 bloques de madera por cada bando. Y los 25 bloques de madera de los ingleses están en el campamento de la isla de Orleans esperando a ver por dónde pueden cruzar el río. Es lo único que están los 25 allí, están todos allí. Y los pobres franceses que están en minoría, tanto de calidad de tropas como de número de tropas, despliegan de forma secreta y pueden colocarse en el resto del mapa como quieran para intentar montar una defensa. Y es un juego de faroleo, porque todas las piezas no son iguales. Los franceses tienen tropas que son mejores, son de línea o son regulares, y tienen las tropas de milicianos. Tienen también una tropa de indios. Los ingleses tienen destacamentos que los hacen para llamar la atención, para ocultar la fuerza verdadera, que son destacamentos muy débiles. Es decir, tú viendo 4 bloques, tú no sabes realmente la fuerza que tienen. Y el francés juega con esa información oculta para intentar montar la defensa. Y después las condiciones de victoria de este juego son maravillosas, son muy sencillas. Al final del turno 16 tiene que haber caído Abraham, que es la región donde se encuentra Quebec. Si lo consigue, si la conquista el británico ha ganado, si no, gana el francés. También el francés tiene una segunda forma de ganar, que es haciendo muchos daños. Esto es quizás de las cosas más tediosas, también es muy del año 72. Si consigue hacer un número que los británicos pierdan un número suficiente de tropas, podría ganar el francés. Pues con estas condiciones de victoria tan sencillas, porque esto es un todo o nada. El británico tiene que hacer desembarco, porque controla el río, tiene barcos, pero cuando desembarca solo puede llevar un número limitado de tropas, 4. Y si el francés le está esperando en la orilla, le puede dar una somanta de palo. Pero ¿dónde está el francés realmente? No lo sabes, porque ves los bloques, pero no sabes qué fuerza tiene. Y además el francés se mueve antes de que tú te muevas. Entonces todo es un juego de ratón y el gato, porque tú te la puedes jugar directamente para intentar desembarcar al lado de Quebec, en el turno 1. Y que el francés haya sido suficientemente loco para haber dejado esa región con poca defensa. O te puedes ir a Monterrey, o Montgomery, que es la más lejana, para intentar después tomar esa zona, empezar a llevar tropas poco a poco y avanzar. Es un juego que se tarda literalmente media hora, 40 minutos, y hay 2 o 3 batallas definitivas en las que se luchan y hay tensión hasta el último momento. Yo lo he jugado 5 veces, las 5 partidas han sido completamente diferentes.
Ha habido batallas al final en el último turno por Quebec. Ha habido batallas en las que han ganado los franceses por hacer daño en el último turno, matando al último británico para quitarle la victoria de las manos. Se ha ido por el camino largo, el corto. Y es mucho de faroleo. Mucho de faroleo. De esta idea de esa idea de intentar ver dónde ha puesto tu oponente, o sea, qué está pensando realmente tu oponente. Es verdad que el más activo es el británico y el que juega más digamos, el que tiene más, se lo puede pasar un poquito mejor es el francés, que es el que está intentando engañar al británico sobre qué tropas tiene en cada uno de sus regiones. Pero, es decir, es muy asimétrico en ese aspecto. Pero es un juego que es del 72 y estuvo desde el 72, prácticamente ha estado siempre en producción hasta el año 2009. En el año 2009 se hizo la segunda, le llamaron segunda edición, hicieron una nueva versión del que vendieron más de 3.000 unidades y hoy, pues bueno, no está disponible. Se acabó, está fuera de producción en la propia Columbia. Pero bueno, yo de hecho lo tengo en Print and Play. Gracias a Celacanto, de la BSK, saludos desde aquí, al que le compré el Hammer of the Scots y él amablemente me dijo, no, mira, David, que yo me he comprado los 50 bloques, me los compré en su día en la tienda de Columbia, porque Columbia todavía sí que te vende los bloques de madera. Entonces tú te puedes comprar tus 50 bloques de madera, te los manda a Columbia y le pegas la pegatina. Cuando lo vean en aduana dicen, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y Celacanto me mandó el Hammer of the Scots y me dijo, mira, que es que el Quebec lo tengo aquí dentro y ya lo he jugado hasta la saciedad, te lo regalo. Y ya el Quebec lo he jugado 6 veces y el Hammer of the Scots no lo he jugado todavía ninguna. Eso es Suele pasar. Es así. Y después, bueno, en BGG hay una serie de rediseños del mapa que lo puedes implementar en un A3 o en PVC, como lo he hecho yo, y queda magnífico. No hace falta nada más. Es muy divertido y muy corto. Es un filler, es un wargame filler. Estamos hablando de un wargame de 1 hora, quizás menos. Tiene mucha tensión en las batallas, no voy a entrar en los detalles. Pero digamos tiene una mecánica de batalla sencilla pero simpática, en el que los bloques se ponen en diferentes columnas. Las batallas pueden dar vuelcos bastante surrealistas porque se tiran muchísimos dados. Es un sistema de resolución sin tabla. Básicamente cuando dispara una unidad pues tira tanto dado como su fuerza y pega con un 6. Ya está, ya he contado las reglas de la batalla, podemos jugar. Turno 1. Verdaderamente un juego completamente recomendable para iniciarse los wargames de bloque, y como fondo de armario, como juego a tener, también lo recomiendo. De hecho, varias de estas partidas las he jugado a las 1 de la mañana en zona lúdica, cuando dicen, no sé qué hacer, ¿qué hacemos? ¿Sacamos un time digo, no, yo tengo un filler. Vamos a echarnos un Quebec. Que lo echas tranquilamente con tu amigo guargamero en menos que canta un gallo. Y es de selección simultánea de acciones. O eso dices tú. Que eso es así. Eso es así. Todo el juego consiste en ser capaz de intentar anticipar lo que está pensando tu compañero, porque además incluso no solo en el desembarco inicial, sino en el propio desarrollo de los 16 turnos, que parecen pocos, pero da tiempo a hacer bastantes cosas. Siempre suele haber 2 opciones y te tienes que arriesgar a intentar anticiparte a tu adversario. Bueno, muy bien. Y hasta aquí el Quebec 1759. Entonces, el primero de la serie 17XX. Correcto. En la que el objetivo de todos es aburrirse. Primero de la serie de Columbia, sin duda. Bien, bien. Muy bien. Bueno, es para 2 jugadores solo, por si no ha quedado claro, que creo que no lo hemos dicho en ningún momento. Sí, lo ha dicho al principio. Vale, bueno. Solo para la alegría del tercer jugador que quería acostarse en zona lúdica. Exactamente. Siempre. Correcto. Muy bien, pues nada, pues después de este wargame que nos ha colado David, sin piedad, Sí. voy al último que me toca a mí, que sería un juego de selección simultánea de acciones de verdad, donde está, yo creo que está el foco del juego es ese. Te estás justificando mucho, como si alguien te hubiera criticado por elegirlo. Podemos discutir después si queréis. Además, si yo lo tuviera, lo hubiera elegido, José Mari. Claro, estoy contigo. Claro que sí. Bueno, este juego es el Glass Road. Es un juego del 2013 del diseñador
Uwe Rosenberg, Oh, pero Dios cuidado mío, ya que estamos. no hay ovejas en este juego. Ya estamos con V. Rosenberg. ¿Y Eh, quién lo ilustras? Sorpréndeme. No, lo ilustra Dennis ¿No me suena? Lohausen. No. Ah, No. es verdad. Bueno, publicado por Feuerland Spiele, Z-Man, y aquí en castellano va a salir, pues creo que todavía no ha salido, pero saldrá en breve, no sé exactamente cuándo, Como de breve. pero en principio lo saca Maldito Games. ¿Vale? Es un juego de Uwe Rosenberg de los que no habían salido todavía tampoco en español desde hace tiempo. Y bueno, pues dentro de poco saldrá. Entre 1 y 4 jugadores, 20-80 minutos de juego. Bueno, ¿en qué consiste este juego? Bueno, en este juego estamos supuestamente como... Espera un momento. He oído de 20 a 80. Sí, O sea que eso lo mismo quedas para jugar un Glassword y como se retrase el tren, el autobús de uno. no, yo creo que para eso, él, ¿no? Se acaba la partida. que eso realmente depende del número de jugadores más bien, ¿vale? Entonces, bueno, Este será, ¿se puede, ¿ha dicho que se puede en solitario? sí, se puede jugar en solitario. Pues eso será una versión en entonces solitario. será 20 por No, esto más jugador. bien es hora larga, Sí. hora y media, casi Vale. te lo llevas, ¿vale? Perfectamente. Sí, 20 minutos por jugador, que eso sí son medidas vale. más típicas. Exactamente. Bueno, en este juego, como a V le gusta también mucho basarse en su lugar de origen para contar juegos y demás, pues está ambientado en... Dice Joaquín que no, ¿por qué? No, digo no le gusta. No. Está ambientado en el Glass Road, ¿vale? En la carretera del cristal, ¿no? Del vidrio. ¿Quién lo hubiera dicho? Allí en Bavaria, por el año 1800 y algo, no sé si entra dentro de los 18XX. ¿Dices lo de la ambientación en su tierra por el Gates of the Loyan o por el Le Havre? Por ambos, troll. Ah, perdón. ¿Pero no había nacido en Arle? No, hombre, claro, como el del Fields of Arle también, en fin, todas estas cosas. ¿Es un hombre o una judía? También, Él es un... todo él. Bueno, ¿me dejáis contar el juego o no? por supuesto, lávanos los oídos después de escuchar a David colarnos un wargame sin reparo ninguno. Bueno, en Glass Road, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en principio tenemos que... básicamente tenemos un trozo de terreno delante nuestra, ¿vale? Allí en el bosque, la selva negra, ¿no? De Bavaria, y tenemos que pues construir una serie de edificios que nos van a permitir pues obtener, ¿no? En la fabricación del vidrio y también fabricación de ladrillos, ¿no? Que también nos hacen falta. Es un poco, esa es la historia, ¿vale? Entonces el juego tenemos unos bonitos rondeles, no sé si se ve así en el vídeo, lo podréis ver, ¿vale? En el que ahí se van poniendo los distintos, cada jugador tiene uno y ahí se va poniendo los distintos recursos, ¿vale? Los recursos que tiene el juego, que son evidentemente el vidrio, ¿vale? El vidrio y los ladrillos son los recursos, digamos, elaborados, y luego tiene recursos más simples, que son los que te permiten construir ese tipo de recursos, ¿vale? Entonces tienes arena de cuarzo, de arcilla, madera, carbón y comida y agua también, ¿vale? Entonces con todo eso, básicamente esos son cada jugador coge su rondel, ¿vale? Y se ponen una serie de cubitos con pegatina que representan cada uno de esos recursos, ¿vale? Y esos recursos pues se van a ir moviendo por ese rondel que tiene como 2 aspas, ¿vale? De manera que en el momento en el que haya un hueco para que podamos girar esas aspas, ¿vale? Pues vamos a tener que girarlo. En el centro del aspa vienen una serie de números que nos indican el número de recursos que tenemos de cada tipo, ¿vale? Entonces, la gracia es que los tokens que representan cada tipo de recurso, de los básicos, por así decirlo, los vamos a ir moviendo conforme vamos obteniendo esos recursos con las acciones que vamos a realizar, ¿vale? Y cuando movamos lo suficiente esos tokens, pues las aspas van a girar y entonces digamos que los recursos elaborados, que son el cristal y los ladrillos, pues aumenta el número de recursos que tenemos, ¿no? Porque el rondel pues va variando ese número, ¿vale? Es más difícil explicarlo que verlo, es muy, muy visual realmente como se va moviendo. Sí, al ir girando la rueda vas teniendo más. Exactamente, Okay. van girando la rueda. Sí, además es una mecánica que
que ya hemos visto en varios juegos de V. Sí, en el Hora Elabora también lo tiene, Exacto. por ejemplo, ¿vale? O sea, que es una mecánica conocida, ¿no? de este autor. Y bueno, con esos recursos lo que vamos a hacer, esencialmente los vamos a ir gastando, los vamos a ir transformando unos en otros y los vamos a ir gastando en construir edificios que tenemos que construir en nuestro terreno, ¿vale? Un terreno que en principio está ocupado por bosques que tenemos que ir talando también y demás, y luego vamos a ir construyendo edificios. El juego lo gana el que consiga más puntos de victoria, que se obtienen pues básicamente gracias a esos edificios. Cada edificio tiene un valor en puntos de victoria y un tipo de edificio, de los 3 tipos de edificios que hay, que te dan pues puntos de victoria dependiendo de el número de recursos de un tipo que tenga, o el tipo de edificios que tenga, o el número de características que aparezcan en tu terreno, ¿vale? Porque en el terreno, aparte de unos bosques que te impiden en principio construir, ¿vale? Que se pueden ir talando para obtener más huecos donde poner edificios, ¿vale? Pues también tenemos unas características que son, se pueden poner estanques, se pueden poner una especie de arboledas también, menos frondosas que el bosque, y también pues unas canteras, ¿no? Una especie de cantera. Y esas características también se pueden construir, por así decirlo, ¿vale? Vienen por defecto en tu mapa, vienen unas cuantas, se pueden quitar en cualquier momento y también se pueden construir, ¿vale? El hecho de obtener recursos, el hecho de construir los edificios, ¿vale? Que como decía hay de 3 tipos, ¿no? Los de bonos, que son los que te dan puntos, los inmediatos, que te dan normalmente te dan unos recursos en el momento en el que los construyes, o los de producción, que te permiten cambiar unos recursos por otros. Pues todos esos recursos y esos edificios y las características del terreno se construyen o se obtienen mediante las acciones que tenemos que elegir simultáneamente, ¿vale? Todos los jugadores tienen un mazo de 15 cartas, ¿vale? Esas cartas, estas aquí, ¿vale? Son cartas que representan una especie de oficio, ¿no? Un oficio cada uno. Las cartas, lo que tenemos que hacer es elegir siempre al principio de cada ronda, que se van a jugar 4 rondas en el juego. Todos los jugadores eligen 5 cartas de esas, ¿vale? Y luego, una vez que todo el mundo ha elegido 5 cartas de entre las 15, pues por orden, ¿vale? Escogemos una de esas 5 y la ponemos boca abajo. Nadie sabe todavía de las 5 cartas que ha cogido, nadie sabe, son secretas, pero además elegimos solo una y la ponemos boca abajo. Cuando todo el mundo haya elegido esa carta, ¿vale? O sea que tenemos la elección simultánea de acciones primero de la primera purga, el primer filtro, de las 15 me quedo con 5 y de las 5 me quedo con una. Luego por turnos, ¿vale? Se va a ir revelando esa carta. Cuando se revele esa carta, que bueno, puede ser que el carpintero o el que trabaja con la arcilla, el granjero de la piscifactoría, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues cuando se muestra la carta correspondiente en el turno del jugador que sea, el resto de jugadores, sí, entre las 5 cartas, bueno, en este caso 4 cartas que le quedarían en la mano, tiene también ese rol, tiene también esa acción al fin y al cabo, pues está obligado a enseñarlo, ¿vale? Y entonces, en el caso de que al menos otro jugador haya enseñado también esa misma carta, pues todos van a tener que ejecutar esa acción por orden, pero hacen la mitad de la acción. Porque es que otra cosa que tiene es que las acciones, las cartas que podemos elegir para la acción, pues tienen como dos posibles acciones en ellas, ¿vale? Si al enseñar la carta de acción, al revelarla, no hay nadie que la tenga en la mano, ejecutan las 2 partes de la carta, ejecutan las 2 acciones, por así decirlo. Pero si hay alguien que sí que la tenga y la enseña, pues todos los que la han enseñado, incluyendo el primer jugador que la enseñó, solo ejecuta una de las 2, a elección del jugador. Claro, pero ahí, si es de las cartas que tú ya has elegido boca abajo y todavía no es tu turno... Claro, esa es la gracia, que es que si coincide que la que enseña al jugador que le toca es también la que la que otro jugador ha elegido y la ha puesto boca abajo, pero todavía no le ha tocado para enseñarla, pues entonces no la enseña, sino que va a tener la oportunidad. De hecho es clave eso, esa estrategia es clave. La certeza de que lo vas a ejecutar. Va a poder ejecutarlo con todo, efectivamente, las 2 acciones, ¿vale? Y ese es el juego, ¿vale? Vamos haciendo ese tipo de... Vamos enseñando una carta,
si se ejecutan las acciones correspondientes, ¿vale? Las acciones son, como os decía, pues desde obtener algún tipo de recurso, que lo que hace es mover tu fichita en el rondel correspondiente, y si hace falta mover las aspas porque se quedan huecos, pues se mueve, o desde obtener recursos según las características del terreno de tu tablero, ¿vale? De los lagos que haya, las arboledas, etcétera, etcétera. O construir edificios, ¿vale? Normalmente los edificios salen en las 4 rondas en las que se divide el juego, pues están disponibles una serie de edificios de cada tipo, dependiendo del número de jugadores, ¿vale? Si son a 4 jugadores son 5 edificios de cada tipo, si no recuerdo mal, si no son 4. Y se pueden construir en esa ronda pues lo que sea, ¿no? Si has escogido el rol que tiene esa acción de construir el edificio, ¿vale? Los edificios se pagan, tienen un subcoste también el construirlo, y ese coste pues es como vas gastando los recursos, ¿no? Que si gastas el recurso pues va hacia atrás en el rondel, evidentemente, ¿vale? Y bueno, pues ese es el juego. Vamos haciendo rondas, enseñamos cada uno nuestra carta, y si coincide que la tenemos todavía en la mano, ¿vale? Pues la enseñamos y ejecutamos. Por un lado, le fastidiamos un poco al jugador que ha elegido esa carta para enseñarla, pero por otro lado, pues tenemos la oportunidad de llegar a hacer hasta 5 acciones, ¿vale? Porque al final, esta ronda de por turnos y enseñando una carta, ¿no? Elegir primero todos los jugadores, los 4 jugadores eligen una carta, o los 3 jugadores, y luego la van enseñando por turno. Eso lo vamos a hacer 3 veces solo, ¿vale? Con lo cual, potencialmente, puedes hacer 5 acciones si has conseguido coincidir que alguno de los que ha enseñado la acción la tenías todavía en la mano, o 4 o 3 como mínimo, ¿vale? Pero nunca vas a hacer, o sea, no se permite hacer más de 5 acciones, porque solo tiene 5 cartas, y además, de hecho, no puedes enseñar una carta que te quede en la mano si ya has enseñado cartas 2 veces. Es decir, que tienes una limitación de que solo puedes seguir, digamos, la acción del otro jugador que le toca 2 veces como máximo. Con lo cual, si coincide que tienes esa, pues también te aseguras que después, cuando la juegues, la vas a jugar a tope. Y claramente es de selección de acciones ocultas, porque es lo único divertido del juego. Lo más divertido del juego es decir, yo también lo tengo, ¿no? O sea, es lo más... Sí, efectivamente. Es el momento mejor del juego, es ¿no? que eso es porque es el foco del juego. El foco del juego es el intentar adivinar qué es lo que le interesa a jugar, y el momento. Además, también importa no solo la selección de acciones previas, sino el momento en el que tú ejecutas la acción, ¿vale? David, El orden de juego, ¿no? Y el orden de juego, claro. El orden de juego va variando también, ¿no? Por cada ronda va variando quién es el primero que enseña la carta. David, de todas maneras, una cosa hay que reconocerle, por muy aburrido que sea, y es que es el único juego ambientado en Bavaria en el que no tienes que construir cerveza ni construir castillos. Eso ya quiere decir que ahí Qué temático todo. Pero ha exprimido la cabeza. Tiene el edificio de fábrica de cerveza, ¿no? Sí, creo que sí. Claro, pero construyes el edificio para que venga otro. ¿Habrá un castillo por ahí también? Por supuesto. Pero no lo tienes que hacer tú. Tú le pones la fábrica de cerveza para que vengan los del Heaven and Ale y ellos hagan lo que quieran. No, al final es Eso eso. es lo mismo que dirán de Andalucía y el turismo los alemanes. A ver si hacen algo que no sea montabares. Bueno, yo discrepo en cuanto a que el juego es aburrido, porque para nada, ¿eh? El juego es divertido, la gracia esa de intentar jugártela, intentar hacer las 2 acciones de las potenciadas. 5, ¿no? Claro, y a su vez, y a la vez, además de intentar que las acciones que tú elijas las hagas completas, pues robarle las acciones a los otros, claro. Entonces... Tú 3 dobles, ¿no? 3 magníficas y 2 robadas, ¿no? Y te levantas y te vas. Eso es triunfo total, claro, eso efectivamente. No, ese efecto, el enseñar la carta que tienes con miedito, es lo divertido del juego. Cuando tú dices, va así como con el culo apretado, a ver si nadie dice, yo la tengo. Luego, dice, claro. y de repente uno dice, sí, yo. Yo. Lo matas. Luego tienes que jugar un poco con el tema de los recursos, ¿no? De jugar bien qué recursos son los que te interesa mover, porque el tema del rondel ese hay que entenderlo también, ¿no? Hay que tener cuidado, porque puede ser que por mover un recurso concreto hagas que se mueva el rondel y pierdas
otro recurso que te hacía falta, con lo cual al final te quedas en nada. Entonces hay recursos, por ejemplo, que son... Las carga el diablo. Claro, la comida y el agua, que normalmente no te hace falta para construir edificios, por ejemplo, y que además están la comida en concreto la comida y el carbón, si no recuerdo mal, creo que están en los 2 rondeles que tienes, ¿vale? Entonces puedes jugar un poquito con avanzar solo en uno de los 2 rondeles ese, para la otra dejarlo bloqueado el aspa y no perder recursos de otro tipo que te hacen falta, ¿vale? Poder gastarlo. Vale. Todo eso es lo que sobra y quedaría un juego magnífico si solo tuvieras que coger las cartas. Pero eso también le da vidilla, hombre. Tienes que estar pensando ahí y luego los edificios van variando, ¿no? Van saliendo nuevos edificios, evidentemente, y tienes que ver un poco en qué enfocarte. Si es en poner más piececitas de laguitos en tu terreno porque los vas a puntuar después o no. Entonces, bueno, tiene su aquel. Y yo creo que es de selección de acciones simultáneas. Pues ese es el foco y el núcleo del juego. Está claro. Y es lo divertido. Sí, estoy de acuerdo. Pero el resto de cosas también ayudan, hombre. No seamos tan haters de V. Sí, ya sabéis, V. Rosenberg solo hizo buenos el Bonanza y el Patchwork. Y el Patchwork lo está estirando con la serie del Cottage Garden, que está simpática. El V de la agrícola en adelante... De verdad, cuánto daño ha hecho V, sus 300 cartas de la agrícola y ven Carmela que te voy a meter mano, no puedes porque nuestro vecino ya lo está haciendo. Os tenéis que lavar la boca cuando habléis de V, ¿eh? Vamos a ver. De V. No. Ese, voy a encender fuego, tú no puedes porque las cerillas las tiene tu vecino, pero ¿qué me estás contando? Es más peligroso meterse con los adoradores de V que con los adoradores de Chulu, ¿vale? Cuidado, Cuidado que está pisando callo, Así que Cepe te hace, vamos. Un saludo a Cepe, que es todo un adorador de V, total. Ya sabéis. Hombre. Aquí hay que meter pluralidad en el discurso y veo mucho uberismo en este blog. El uberismo va a llegar. Bueno, si yo... Por terminar, si os resulta divertido este tipo de mecánica, desde luego el Gas Road es un juego que debéis de tener, porque es esa mecánica pura y bastante divertido de jugar. Así que nada, yo creo que vamos a pasar ya, antes de que defenestréis más al señor Rosenberg, vamos a pasar de ronda y vamos a escuchar qué nos traes, Joaquín, preparado en pastillas. Claro que sí, mete cortinilla. Vámonos. Que me mola. Venga, Joaquín, dale, todo tuyo. Pues bueno, he traído hoy, como Skype, el último episodio me saboteó y estuve durante medio podcast congelado. Esta vez no he podido escribir guión para no leerlo ni nada. Tengo aquí mi lista de juegos y además, respecto a la lista de juegos, ya la he cambiado desde que empezó el episodio y no son los que os veía que iba a hacer. Porque venía a destacar el 2 de mayo, que es un juegaco en el que además puede ser francés y abrirle cabezas a los españoles. Y ya sabéis que a mí todo lo que sea francesado me pone. Pero es que según iba David hablando de su chusta esta del Quebec, joder, si es que hasta los franceses están ahí, por lo tanto, nada, lo mencionaré solo de pasada diciendo que es un juego reciente de 2000, ¿cuánto? No me acuerdo, 2015, por ahí. No, que digo, perdón, 2008. En el que... Como francés le abres la cabeza a los españoles, como madrileños tienes que desmembrar a los franceses y anotas en un papel de dónde te mueves a dónde te mueves. Está muy simpático y todo lo que contó David es lo mismo, pero este no tiene pegatinas chulas, así que cubo que le haces daño, cubo que desaparece. Como pequeña diferencia, yo quité muy brevemente, no tiene dados, no tiene pegatinas, pero tiene cartas que le dan mucha vida. Sí, porque además vienen los personajes y puede ser el alcalde de Móstoles. Eso mola. Que dice, ¿los madrileños le declararon la guerra? No, perdona. No. ¿Los españoles le declararon? No. El alcalde de Móstoles le declaró la guerra a los franceses, con 2 huevos. Es que eso eran hombres de otra época. Iba a hablar del Winds of War, ahí también rizando el rizo, estirando, y además venía perfectamente porque ya lo hemos mencionado hablando de la rueda que luego copió el X-Wing. El Winds of War tenía un mecanismo que ya simplificaba otro de un juego que me gusta mucho, que es el Blue Max. Blue Max es un juego del 83 de Phil Hall que en España sacó la difunta Diseños Orbitales de combates en la Primera Guerra Mundial.
Lo que me gusta del Wings of War es que las cartas son con el movimiento. Entonces tú eliges una carta y la bajas. El Blue Max, tú tenías un librito que fotocopié para darle a cada uno que tenía un avión, donde te venían las maniobras de tu avión pintadas en hexágono. Entonces tú tenías que ponerte a estudiar, calcular, ver dónde estaba apuntando la flecha, para dónde terminaba, la escribías en un papel y entonces luego revelábamos todos el papel y movíamos el avión simultáneamente. Entonces, bueno, es un juego muy chulo. Me parece que el Wings of War simplificó mucho esa mecánica, porque el tema de tener tu propio mazo de cartas por avión te permitía jugar mucho más rápido y no es anotarlos en un papel. El X-Wing mejoró la técnica con una rueda. La rueda del grande, que se fabrican todas en la misma fábrica. Ya no tienes que anotar, ya no tienes que buscar la carta. Ya 1, 2, 3, 4 de velocidad, recta, giro cerrado a la izquierda, giro abierto a la izquierda y tiras para adelante. Entonces, sin entrar en más juego de miniaturas y tal, la versión de cartas, Wings of War, que es de 2004, yo se la recomiendo, a pesar de que tiene un poquito el defecto de la programación de acciones. Que para representar la mala maniobrabilidad de los aviones, pues bueno, pues programabas tres cartas. Sí, que además en función de Primera y Segunda Guerra Mundial, que eran más maniobrables, menos maniobrables, en la diferencia entre una edición y otra del juego es que en uno te adelantabas con 3 acciones, jugabas una acción y las 2 anteriores eran las que, la antepenúltima era la que le veías el efecto. Y en la siguiente versión, pues ya solo, en vez de 3 turnos jugaba la tercera, sino que jugaba la segunda carta, con lo cual era más fácil maniobrar, pero sí, pero aún así sigue siendo complicado. Eso es. Entonces, pero nada, sabía que iba a haber pegas. Otro juego que yo recuerdo con cierto cariño por simpático, por el hecho de la programación, es la carrera para coger mercancías, es el Tesoros Inesperados de Friedemann Fries, uno de sus primeros juegos en esta caja cuadradita pequeña, en la que luego ha sacado lo más grande de juegos en solitario, en el que somos traperos que vamos corriendo con nuestra furgoneta, bicicleta, carrito a recoger chatarra. Entonces, la misma carta de contratos que tienes que cumplir te indica el número de losetas de mercancía que tienes que sacar. Y cada jugador elige en secreto la carta que va a mover, que es el medio de transporte con el que va a ir. Lo rápido que va a llegar, vas más rápido si es en bicicleta que si vas en furgoneta, pero te limita también el tamaño de las cosas que te puedes traer. Evidentemente, en la cesta de la bici traes menos que si vas con un carro tuyo, que si vas con la furgoneta. Lo bueno es cómo resuelven los empates, porque solo puede haber un medio de transporte. Entonces, si entre 2 empatamos, se resuelve por unas losetas que hay numeradas 1, 2, 3, 4, que al principio de la partida se reparten aleatoriamente. Una vez que yo he ganado un desempate, un 4 contra un 2, le doy el 4 al que ha perdido y el 2 me lo quedo yo, de manera que es más probable que pierda el siguiente desempate. Y el que ha perdido se va para su casa. ¿Por qué es esto importante? Porque hay una ficha que es el ladrón, que va robándole la carta. Tú puedes jugar un 0, no vas a saquear chatarra, vas a robarle lo que tienen los otros en sus casas. Entonces, claro, a veces tú estás obligado a jugar una carta y a irte, pero a veces te quieres quedar para que no te roben a ti. Entonces, es un juego simpático, no tiene mucha profundidad, tiene un 6,6 en la BGG, pero a mí me parece que sí merece probarlo. Otro juego que me gustó, pero que es totalmente aprovechar el tirón de otro juego con éxito, pero además sin reparo ninguno, es el Bomb Squad Academy de TMG. El Bomb Squad Academy, que además no se parece en nada al Bomb Squad, más que eres un escuadrón desactivando bombas. No es un juego cooperativo, no es un juego con mapa, no, es una especie de push your luck en el que tú decides qué vas a hacer en tu turno. Si vas a cortar cable rojo, cable verde, azul o amarillo, si vas a decir con todo el dramatismo de las series de televisión, ¡espera! El momento en el que paras y puedes elegir que un cable concreto no se corte, y puedes asustarte directamente, esta bomba va a explotar, aquí no hay quien se salve, yo me piro y ahí os reviente en la boca. Entonces es un juego decente, tiene esa parte del push your luck entre todos, porque si explota la bomba para todos, pero el primero que se ha llevado puntos en esa ronda se los queda. Entonces está simpático. Lo que pasa es que, ya os digo, no os llevéis a engaño, no se parece en nada al Bomb Squad que sacaron 2 años antes. Esto es una maniobra para engañarnos a unos cuantos incautos que no nos leímos las reglas antes de entrar en el Kickstarter. Y el juego troll, yo creí que jamás iba a mencionarlo, esto os lo tengo que decir. Voy a traer el War.
Guerra. Es decir, ¿ese cuál es? Muy bien. Todos hemos visto películas americanas. ¿Tú has visto la película americana en la que está el niño con su abuelo jugando? Tienen media... David le ha hecho ya... David ha conectado y se ha visto la cara. Tienen media baraja de cartas cada uno. Levantan cartas. El que saca la carta más alta se la queda. Y se pone las dos debajo de su mazo. Claro que sí. Que hay un empate. Pones 3 cartas. Y sacas otra. El que gana se lleva las 6 cartas más las 2 que hay en juego. Una vez que uno de los 2 jugadores tiene todo el mazo completo, se acaba la partida y es el ganador. Y diréis, ¿no hay planificación de acciones? Vamos a ver. Por partes. Primero, es el juego más ligero que hay en la BGG. Un 1, pelado, absoluto. Claro. Porque no hay decisión. Pero ahí es donde viene la segunda parte. Que la OCA tiene el mismo nivel de decisión. No, ahí es donde viene la segunda parte, que es donde viene el monóculo gordo así, de este que te lo pones en el... Oh, qué guapo queda en la cámara. El monóculo. Es decir, hay quien ha hecho variantes, que tú dices variante del Word con un 2,3 de puntuación y te dedicas a hacer una variante. Le han hecho variantes para acortarlo. Menos mal. Y hay un tío que defiende que hay una estrategia en cómo colocas las cartas que ganas. Es decir, cuando tú te llevas las 2 cartas que has ganado, tienes la tuya, que es la más alta, y una carta chusta, que es más baja. Pues según cómo las pongas, una arriba, otra abajo, o una abajo, otra arriba, en tu mazo ganador, cuando le hayas dado la vuelta a tus 26 cartas, vas a recordar más o menos en qué orden van y qué tienen. Entonces puedes forzar mínimamente la probabilidad de que una vez que has ganado esas primeras 26 puedas seguir ganando rondas. Os voy a pasar el enlace para ponerlo. Pásamelo, por favor, que lo estoy buscando y no lo encuentro. Es una total ida de olla. Es impresentable. Yo creí que jamás iba a defender un juego de puro azar, pero no. Es que si crees que es solo azar, es que lo estás jugando mal. También hay otro enlace a las reglas en el que dice: tu primer error en este juego es elegir jugar a este juego. Y también lo vamos a poner porque es una lectura mucho más entretenida. No, mi juego para hoy es un juego euro mucho más típico, mucho más sencillo, y que yo creo que representa también muy bien la selección simultánea de acciones, porque se revela a la vez. El juego es Hick-Hack, en alemán, Hick-Hack in Gackelbach, que en inglés se titula Pig Picnic. Es un juego publicado por Zog Verlag en caja pequeña, con ilustraciones de Doris Mataus, que hace unos pollos, unas gallinetas muy simpáticas y unos zorros astutos, y es un juego de Stefan Dorra. Este juego es la de 2001, es muy rapidito, muy breve, es un juego... Juegas varias partidas, no tienes ni que llevar puntuación, y cuando te canses te has cansado y da igual quién haya ganado cada una. Cuando leí que era una reimplementación del Racia, me cortocircuité. Sí, a ver, reimplementación del Racia, el Racia de el maestro del profesor de matemáticas, Reiner Knizia, que ya era una reimplementación del Ra. Pues no. A ver, es que hay 2. Está el Racia de Stefan Dorra del 92 y el Racia con signo de exclamación, que es el de Knizia. Inicia no se ha quejado. Inicia no ha sacado su libretita de los derechos de autor diciendo: voy a hablar con Stefan. Pues no. Entonces, este juego, que tiene de simpático, el tablero son 6 losetas en 6 colores, y el mazo son 60 cartas en esos mismos 6 colores, y con un puñado de cubitos en 3 tonos: verdes, amarillos y azules. Al principio, las cartas se reparten todos, cada jugador no tenemos nuestro mazo, entonces en función de la mano que te ha tocado, tú eliges una carta que jugar. En cada una de esas 6 losetas del centro, en cada uno de esos 6 campitos, vamos a poner granos de trigo, que son los cubitos. Los verdes valen 1, los azules valen 2, los amarillos valen 3. Y nosotros vamos a ir a por ellos. Entonces, elegimos una carta que tiene un número y un color. El color es el campo al que vamos a ir a jugar, y vamos con nuestra gallina a ese corral a picar el grano. Si no coincide nadie más contigo, te llevas todos los granos que haya. Triunfo. Si coincide alguien más contigo, entonces hay duelo. El duelo es tan tonto y tan divertido como tirar un dado de 6 cada uno y sumarle el valor de la carta que te has jugado. Entonces ya tienes el momento de, pues toma, te quitas el grano. Y luego además hay 2 tipos de cartas especiales. Está la gallina cobarde, que es un -2,
que ella siempre evita el conflicto, llega, si es la única que hay en el corral, se come todo el grano, pero si ve que hay más gallinas, ella se lleva solo el primer grano, el de menor valor que haya, un grano verde, y se va. Y ya está, no quiere más. Y está el zorro. Tú puedes jugar el zorro para ir a comerte todas las gallinas que vayan al corral. Si tú eres el único zorro, si llega el zorro y hay grano, el zorro no come trigo. Si hay gallinas, te comes todas las gallinas que haya. Y las cartas tienen más valor que el grano. Entonces te puedes poner hasta el Kiko. Pero si hay dos zorros, los dos zorros siempre se pelean, no se pueden poner de acuerdo. Las gallinas puedes negociar, bueno, como hay tres, pues para ti los dos de amarillo, para ti el amarillo que vale 3 y para mí el azul y el verde que suman 3 igual, bueno, pues ahí puedes negociar. Los zorros siempre se pelean. Y los zorros siempre comen gallinas. Y si la única gallina que hay es la gallina cobarde vale -2. O sea, que te has comido un mojón. Y una vez que el juego se acaba tan tonto cuando se acaban todas las cartas, vuelves a barajar, vuelves a repartir cubitos y te echas otra partida. El que gana es el que tiene más puntos en cubitos y en gallinas sumado. Y es así. Y la gracia está en, me ha tocado un zorro, ¿a dónde van a ir estos? Y estás tú guardando tu zorro amarillo porque no hay un solo grano decente en amarillo, hasta que ves que ya hay 3 granos amarillos, 3 granos azules y dices, esto se va a poner hasta arriba y juegas tu zorro. Y te comes a todas las gallinas que no se llevan ningún punto porque no se han comido ningún grano. Y ya está, y es un juego fiesta, alegre, es muy divertido, fácil de entender, no tiene reglas escondidas, no tiene reglas difíciles. Tiene el doble momento toma, que es cuando levantas la carta y dices toma, y luego cuando tiras el dado y vuelves a decir toma. Es que es ideal para pasar noches, para rellenar entre partidas pesadas o para desestresar después de un juego más denso. O sea, yo eso lo he llegado a jugar con nuestro rey de los files de cabecera, con Cristian, y mi pregunta es, ¿eso se puede comprar? Yo me lo compré ahora, no recuerdo cuándo. ¿Y dónde? O sea, ¿eso dónde lo venden? ¿En el badulaque de un alemán? Yo creo que me lo compré en Essen. Lo vi y me tiré directamente, porque esto, Zog Verla, te saca un montón de juegos. Además, forma parte de la misma línea del Zique-Zaque, que aquí lo llamaron el Cocorico, ¿verdad? O el Cococo, ¿cómo era? El de ibas moviendo gallinas que tenían las plumas en la espalda por los setas, y cuando adelantabas a las 4 gallinas te quedabas con sus plumas y ganabas. Sí, el Chicken Cha-Cha-Cha, que era en inglés, el Zique-Zaque y el Cocorico, que era en español. Entonces los dibujos son simpáticos. Yo creo que se puede encontrar, de segunda mano se tiene que encontrar fácil, no es un juego que esté muy valorado, muy claro. En español no ha tenido edición, pero seguro que en Amazon.de hay alguien que te lo vende. Yo lo miraría, pero no me atrevo a ver acá. Yo me he quedado en el juego anterior, ¿vale? Yo también. Ahí está, vale. Pablo poniendo en su pantalla un despedido. Despedido. Es un bueno, gracias. Y además aquí, es muy bueno. Aquí acaba la temporada para Joaquín. No, lo del War es que además en ese momento estaba yo pensando, Dios, hay un juego que tengo yo aquí de selección simultánea de acciones que es fantástico, es el Ab Inditone, hablando de juegos alemanes que nunca llegaron a traducirse al español, que es el famoso juego de la basura, ¿no? Y digo, ¿sacará este? No, peor. O sea, lo vi, además no sé cómo fue, si revisando la lista entera de la BGG, que hay como que en 195 páginas de juegos con acción simultánea, pero claro, como dice David, con juegos no con juegos de. Y te lo das expansiones de no sé qué Warhammer que tiene selección simultánea, etcétera. Y lo vi, y War, y dije, uy, esto, pues sí. Dios mío. La estrategia no está en elegir qué sacar, sino en elegir cómo colocas tus cartas. De hecho, hay quien se pone más monóculo y dice que es el primer deck building. Dios santo. No, si estamos aquí descubriendo unas cosas. Ya, eso es como cuando trolearon la BGG y pusieron el juego de Mi Pequeño Pony como el número 1, aprovechando que los moderadores se habían ido a la BGG Con o al barco. Y hubo un fin de semana en el que el mejor juego era Mi Pequeño Pony, y además en la descripción de todos los demás juegos de puntuación alta había alusiones
Sí, este es un gran juego, pero no tan bueno como el de Mi Pequeño Pony. ¿Será un Mi Pequeño Pony vitaminado? La gran troleada. Sí. Bueno, pues ya ha venido Joaquín a trolearnos este programa in situ, nos ha hecho un Mi Pequeño Pony versión 3 al cubo. Así que no tenemos nada más que decir. Ahora es momento ya de pasar a la sección de qué es lo que se ha quedado fuera, ¿no? Sí, vamos a ir recogiendo ya y vamos a hablar un poco de los haces, sí. Eso es, una cortinilla. Cortinilla. Venga, David, quítate un poco esa sensación que nos has dejado hablando de un juego así tan viejuno y dinos cuál es tu hace, sí. Bueno, venga, ya que me lo pides así, pensaba dejarlo pasar porque vamos mal de tiempo, pero vamos a hablar rápidamente. El otro juego que estuve a punto de escoger para hablar de él, pero yo creo que podía arder en el infierno por no haberlo escogido en el anterior episodio, era el Gloomhaven. Dios mío, otra vez. ¡No! Lo tienes detrás de tu oreja para que esté en YouTube. Ahí está. Ahí está. Correcto, muy rápidamente. No. Simplemente porque en Gloomhaven la selección simultánea de las acciones en cada turno, para mí creo que es una de las grandes genialidades del juego. Es parte del motor que tiene para la generación del puzzle y de eventos de que lo hace que el juego cooperativo sea divertido. Y muy brevemente, pues es esa idea de que no solo los jugadores, sino también el juego, en cada turno se les selecciona simultáneamente lo que va a hacer cada persona, con esa historia que quizás alguno conocéis, que cada jugador juega 2 cartas que van a indicar cuáles son sus posibles acciones y también su velocidad de acción, pero es que cada uno de los enemigos también tiene su propio mazo de acciones y en ese momento que tú seleccionas, sin tú saber lo que van a hacer ellos, pues saca uno de sus cartas. Una vez que se han seleccionado esas acciones, pues ya se resuelven en orden de la iniciativa y se convierte en un juego mucho más de puzzle. Pero los puzzles son variados y son divertidos porque se han seleccionado esas acciones de forma secreta, tanto por el juego, con ese pequeño IA que tiene en forma de cartas de acciones, que es la que más te sorprende cada vez, y entre jugadores, porque al no poder comunicar lo que van a hacer exactamente, sino solo sus intenciones, no puedes comunicar las acciones exactas que vas a hacer, las cartas que vas a usar, pues genera también ese caos que hace que cada turno sea divertido y un gran puzzle. Así que el motor de evento del Gloomhaven, que lo hace un gran juego cooperativo, es gracias a su selección secreta simultánea de acciones. Entonces, ¿de o es con? Por eso se ha quedado fuera. ¿Y podríamos decir que el Gloomhaven es el pierno de una de este programa? Que nunca llega a salir. Que nunca llega a ganar, ¿sabes? No sale nunca. Ha quedado cerca. Es el eterno diploma olímpico. Por eso está en nuestra carátula del podcast, así que... Hay mucho odio. Pero es igual que Pierno Doyun es el personaje más carismático de los autos locos. El Gloomhaven tiene un hueco en el corazoncito de nosotros y de nuestros oyentes. Eso es así. Un hueco en el número 1 de la BGG. Bueno, hasta que salga el Frosthaven. Exactamente. Yo también tengo un hace, sí, que lo voy a comentar así rápidamente, que también se quedó ahí un poco entre el de y el con, si es de selección simultánea de acciones o es con selección simultánea de acciones, y por eso al final me quedé con el Glass Road, y es el Trickerion, ¿vale? Trickerion es un juego también de Mind Clash Games, que ya comentamos el Anachrony en su momento, cuando hablamos de juegos de Kickstarter, y es un juego muy completo, es €1 medio duro, quizá, y en el que, bueno, somos magos que hacemos magia, hacemos trucos de magia, ¿vale? Y ahí está la cajita, la está enseñando. Espérate, lo voy a enseñar yo en vídeo también. Esta es la expansión, tú tienes la edición. Tengo la edición coleccionista, tochaco. Sí. Que llegó por fin. Tochaco de caja. Y bueno, en este juego pues tenemos que montar un espectáculo de magia, ¿vale? Y tenemos que pues
aprender trucos, prepararlos y representarlos, ¿no? En un teatro. Y la gracia es que tenemos una serie de trabajadores. Está el mago, están los aprendices, está el ingeniero, ¿cómo se dice? Bueno, el ayudante, ¿no? También está por ahí como un tipo de el asistente. El asistente, exacto. ¿Vale? Y a cada uno de esos trabajadores, que tienen además un sistema de puntuación, ¿vale? Que te permite hacer más acciones o menos acciones dependiendo del tipo de trabajador y de dónde vaya, pues simultáneamente todos los jugadores van a elegir a dónde va, a qué sitio del tablero va, ¿no? Para realizar una de las acciones distintas, que pueden ser, pues, comprar trucos, o sea, aprender trucos de magia, o contratar nuevos trabajadores, puede ser preparar nuestro espectáculo, representarlo, ¿no? En una fase posterior, o comprar los materiales necesarios para hacer los trucos, ¿no? Entonces, esa selección de acciones la hacemos en secreto. Todo el mundo tiene una serie de cartas que con las localizaciones. Además, se pueden ganar cartas adicionales que tienen unos poderes especiales de que si los mandas a esa acción, pues la hace de una forma distinta, cambiando un poco las reglas. Pero bueno, en definitiva, pues cada uno elige para cada uno de sus trabajadores a dónde va a ir en secreto. Cuando todo el mundo ha elegido, se muestra a todos a la vez, todo el mundo sabe dónde va a ir todo el mundo, y ahora por orden, ¿vale? Por orden de turno, pues cada uno va cogiendo uno de esos trabajadores y lo lleva al sitio correspondiente. Con lo cual hace una mezcla entre colocación de trabajadores y selección simultánea de acciones, ¿vale? Que está bastante interesante porque no solo es intentar ver a qué sitios te merece más la pena ir, pensando en dónde van a ir los demás, sino también, dependiendo del orden de turno, si te merece más la pena ir a una localización primero, antes que otro, o esperarte a un turno posterior. Porque el problema es que si te esperas, también vas a poder hacer menos cosas en ese sitio por el tema del sistema que tiene de puntos de acción. Entonces es una mezcla, son muchas mecánicas juntas, ¿no? Del sistema de puntos, colocación de trabajadores, selección de simultáneas de acciones, pero que la selección simultánea de acciones la tienes en el primero, ¿no? En el primer paso fundamental de ver a dónde vas a ir, ¿no? Entonces, bueno, es un juego muy chulo y muy, muy tematizado y muy grande. Muy grande. A tope. Efectivamente. ¿Alguna más? Pues nada. Yo No. estoy servido. Cositas buenas, hemos sabido un montón. Seguro que nos olvidamos alguno y algún oyente quiere dejarnos un comentario en iVoox, en el blog, diciendo: no me puedo creer que no hayáis hablado de... Claro que sí, como suele pasar, porque siempre se nos olvidan muchos juegazos de este tipo. Y os invitamos para hacer lo que parece que solo nos lee en Twitter Cepe, y José Mari tiene cariñito tuitero para dar a todos los que nos digan: ¿cómo no habéis hablado de mi juego favorito? Claro que sí, o cualquier comentario en iVoox, en iTunes, o incluso al correo que tenemos, el 3alcubo@tecnologería.com. En la web también, ¿eh? En la web también tenemos... Se pueden poner comentarios. Y en YouTube también nos podéis poner comentarios, ahora que nos podéis ver incluso las caras y os podéis criticar la estantería que tiene David ahí detrás, que todavía tiene hueco para más juegos, ¿eh? Así que podéis dejarnos lo que queráis, ¿no? Por ahí. Y nosotros pues os lo contestaremos, lo comentaremos en el siguiente episodio, y si sois lo suficientemente troll, pues quizá también incluso podemos poner algún audio. Bueno, y por supuesto también en el canal de Telegram que tenemos, que somos poquitos, pero que si os interesa pues comentar los episodios o hablar de cualquier tema que no sea 18xx. Sí, hombre, que se puede hablar. Ahí damos cariñito. Se puede hablar también, claro que sí. Hablamos de todo un poco. Así que nada, ahí nos tenéis también en Telegram, o nos podéis encontrar buscando como podcast 3 al cubo. Y nada más, bueno, ya está. Nos vemos en el siguiente. Crema. Hemos seleccionado simultáneamente nuestros juegos cremísticos y los hemos desplegado por turnos. Sin que nadie lo supiera, si es que esto es maravilloso. Y además, que con este se cierra temporada, ¿no? Con esa temporada, lo que pasa es tantas fluidas, una detrás de otra. Sí. Seguramente. ¿Este es el último de la tercera ya? Este es el último de la temporada. De la tercera temporada, sí. Si te quieres retirar, es el momento. Te retiras en lo más alto. Bueno, de todas formas tenemos ahí carrete para el spin-off de Cambio de Agujas, que seguramente también pondremos algún episodio ahora antes del veranito, y bueno, en cualquier caso a coger nuevas ideas y ponernos las pilas para los siguientes episodios. Así que nada, os esperamos y
vemos en la próxima En la próxima temporada. Hasta otra. Adiós. Y stop.